Listo. Y comienzo a compartir la presentación. Ok, vean, el tema de objetivos, yo ahí les mandé un documento un poquito, bueno, otra cosa es que aquí ya les subí cierta información en la comunidad para que ustedes comiencen a tener documentación que también les sirva como bibliografía para después el desarrollo del proyecto. Entonces, la parte de objetivos. Vamos a trabajar primero la parte de objetivos. Yo les mandé un documento que es un poco más resumido, muy concreto, ya que es en 2 páginas, para que ustedes lo pudieran, como quien dice, trabajar, o sea, para verlo de una mejor manera. ¿A qué me refiero a una mejor manera? Aquí obviamente yo les doy una explicación un poco más amplia, pero ahí está como más concreto lo que tienen que hacer. Daniel, que tiene la mano arriba. Profe, perdón, antes de entrar con el tema de objetivos, yo quería hacerle una pregunta súper rápida del entregable uno, Ajá. el que lo estoy tratando de chequear y quiero ver si lo planteé bien. Dentro de los efectos, yo tengo un efecto que actualmente, en este momento, todavía está en proceso de investigación. Entonces, vamos a ver. em, Le cuento, uno de los efectos es que estamos en un porcentaje de incumplimiento legal en unos temas, pero todavía no tenemos ese dato exacto de en qué porcentaje de incumplimiento estamos. Yo lo estoy planteando, pero me imagino que después, digamos, se puede completar en el momento en el que tengamos, en el que ya se tenga toda la información, porque sí me parece algo importante que mencionar, pero eh, todavía no tengo el dato verídico, digamos. Pero esa fue la indicación que hice la semana pasada, precisamente en el ejemplo. Te lo plantea y me pone como en amarillo, aquí va a ir tal tipo de información que se está terminando de recolectar. Ya para el entregable 3 sí debería estar la información que es en 2 semanas. Entonces era lo Ok, que yo les decía en el ejemplo que aquí trabajamos, que es, ok, lo que yo voy a revisar es esto, y si lo puedes revisar en el video de clase, lo puedes ver, y yo les dije claramente, entonces después de hacer la explicación, el desarrollo, si no tienen la evidencia, entonces me ponen ahí en amarillo, aquí va a ir tal cosa, y ya sea que le pongan la figura, nombre, como sea. Pero ustedes me indican en amarillo que ahí posteriormente están trabajando en una cierta evidencia. Esa indicación está ahí mostrada precisamente en el video. ok, listo, Ujú. muchas gracias. ¿Estamos? Ok, entonces, la parte de objetivos. En términos concretos y entrando directamente al tema, la definición de un objetivo es la definición propiamente de decir, es una meta que yo espero alcanzar. Lo que pasa en los trabajos final de graduación, sobre todo en el modelo este, donde no es un modelo donde ustedes tienen un año y resto para hacer el proyecto, ni es un modelo donde como otros tienen año, año y resto, o que realmente llegan a la empresa y les da tiempo para implementarlo, sino que es más una propuesta. El alcance está precisamente en lograr plantear esa posible solución que va a estar asociada al problema que ustedes plantean. Entonces, los objetivos de nosotros sí son metas, pero son metas en función de entregables que después nos permitan valorar que en términos generales lo que se está planteando va a atacar de cierta manera el problema. Porque los problemas que ustedes plantean puede ser que vayan en el sentido de que sí, la empresa no está alcanzando la triple restricción y demás, pero un ejemplo de ese tipo de problema es que no lo vamos a alcanzar directamente con su proyecto o lo vamos a resolver directamente con su proyecto, porque precisamente sucede que para poder demostrar que lo que ustedes plantean sí genera la solución deseada o arregla el problema, deberíamos pasar a una etapa de implementación, que eso ya lo hablamos la vez pasada, que muy comúnmente no llegamos a esas etapas porque por obviamente consideraciones de su trabajo, de su organización y demás, van a requerir una serie de procesos donde no lo vamos a ver implementado. Pero la construcción metodológica de los diferentes entregables sí permiten demostrar que lo que se plantea como solución, o sea, lo que ustedes construyen, modelan, generan, elementos que entregan concretos dentro del TFG, que es una solución en sí, está orientada precisamente a atacar el problema. Y los objetivos, bajo la estructura en que se construyen, precisamente permiten poder dar a entender
que su proyecto va en atención a atacar el problema. Y ahorita lo van a ver en la manera de construcción. Si ya más o menos leyeron el documento que les pasé ahora en la tarde, que son 2 páginas, se darán cuenta que hace toda una relación directa problema-objetivo general. Pero entonces, el objetivo es eso, es una meta, es la meta que esperamos alcanzar, pero que está dividido en diferentes tipos de entregables. A nivel de un trabajo o una investigación, los objetivos tienen funciones como, por ejemplo, determinar el grado hasta el cual vamos a profundizar, que para eso hay un tema que se llama taxonomía de objetivos, que ahorita lo vamos a ver, digo, de verbos, de infinitivos verbales, que ahorita lo vamos a ver. También nos profundiza es propiamente o nos indica qué entregables vamos a tener durante el desarrollo, cuál es el proceso investigativo o el proceso elaborativo que vamos a tener, porque por eso ustedes ven que en el documento que les pasé hablamos claramente que hay una secuencia lógica en el planteamiento de estos objetivos y en función de qué están hechos o para qué están hechos. Entonces, los objetivos de un TFG no los podemos ver tan simplemente como planteamos objetivos de cualquier proyecto en una organización. Porque normalmente en una organización nada más planteamos como objetivos o como metas, no sé, reducción de costos en un 20%, punto. Estamos de acuerdo. Reducir costos en un 20% en la línea de producción tal, ya eso plantea una idea de objetivo dentro del punto de vista empresarial. Dentro del punto de vista de trabajo académico, investigación, el objetivo sí lleva más construcción a nivel de partes para completar una idea, bueno, valga la redundancia, completa. O sea, para obtener una idea completa que nos señale entregable, bueno, nivel de profundidad de conocimiento, entregable, forma de hacer ese entregable y cuál finalmente es la finalidad propia del entregable por sí mismo. Entonces vean que hay una construcción de idea completa. Esa es la construcción de idea completa que debemos generar por cada objetivo propiamente. Eso a nivel de este tipo de documento. ¿Ven? Entonces, lo que quiero separar es un poco que el documento que están entregando es un informe de demostración de realización de una actividad profesional, pero cumpliendo elementos o aspectos que son académicos. Entonces, desde el punto de vista académico, el planteamiento de un objetivo conlleva una estructura mayor que lo que normalmente ustedes empresarialmente van a hacer. Y además, considerando que lo que ustedes van a desarrollar como proyecto no propiamente es una implementación en sí, porque el tiempo no les va a dar, entonces el planteamiento de los objetivos está en función de ese alcance que es propositivo, desarrollativo, elaborativo, pero no de implementación. Y eso es importante entenderlo. Por eso es que no pueden plantear un objetivo que diga reducción de costos en un 20%, porque esa reducción de costos implicaría entonces una implementación, cosa que no van a hacer. ¿Ven? Por eso es que este modelo es distinto y a partir de ahí hay que entenderlo que lo que se plantea es en función del alcance general que el proyecto va a tener bajo la consideración que no se implementa. Ahí disculpen que a veces sea reiterativo, pero es importante que lo tengan claro. Por eso aquí es donde se separa con claridad hasta dónde se llama proyecto de graduación y hasta dónde se llama proyecto empresarial. Porque si bien es cierto, la empresa de ustedes tal vez tiene la necesidad de que los proyectos ya generen los beneficios y se obtengan, ustedes están trabajando una etapa anterior, que es proponer algo para comenzar, por ejemplo, a documentar esos beneficios, no que lo genere ya. O, por ejemplo, yo tengo un proyecto importante en una empresa, ese no es el proyecto TFG, el proyecto es cómo gestiono ese proyecto para que el proyecto sea exitoso. Entonces yo me devuelvo a la etapa anterior, que es cómo lo planifico, cómo lo visualizo, cómo lo gestiono, no cómo se ejecuta en sí, que son dos cosas distintas. ¿Ven? Entonces, por eso hay que entender muy bien también la naturaleza del área de acción de gestión de proyectos, que ya lo hablamos en las primeras clases, para que ustedes tengan claro cuál es su área de acción como tal. Ok, entonces, los objetivos tienen varios, digamos, funciones dentro de lo que corresponde a un proyecto más que todo académico.
permite evitar confusiones, hace un proceso más estructurado, nos da criterios de logro, eh, genera un sentido de los diferentes elementos a realizar o actividades porque están en función de un proceso claro, digamos que hasta cierto punto secuencial, que orienta ese proceso de investigación, porque estos procesos de investigación son muy determinativos. ¿A qué me refiero? Tenemos un problema que lo sustentamos. Eso es lo que estamos haciendo ahorita. Una vez sustentando el problema, planteamos cuáles son nuestras metas y a partir de esas metas comenzamos a generar un plan de acción de desarrollo de actividades bajo el desarrollo metodológico para después comenzar a generar una solución. Eso es más o menos el proceso normal de un tipo de investigación como esta. Y bajo el tema de que su proceso tiene un término de máximo, los 3 bimestres, que fue el tiempo que dijimos, por lo general no se van a dar reprocesos o no van a tener esa actividad de poder generar, tal vez como uno de la metodología ágil, sprint no de más, porque ustedes van en una línea muy secuencial. O sea, el tiempo no alcanzaría como para estar diciendo voy a hacer entregables parciales para irlo valorando con el cliente. Puede ser que sí, pero sería de manera incremental, no iterativa, porque siempre es en función de ir construyendo hasta llegar a una solución completa. ¿Ven? Por eso es que al final se vuelve realmente como secuencial. Por eso es que los objetivos se plantean en función de un proceso orientado o ordenado. Ahora bien, ¿qué pasa? Obviamente estamos en un proceso inicial de propuesta, que aquí es donde eran como los comentarios que hicieron o pregunta la vez pasada, que era lo que yo les decía. Puede ser que haya una variación en un objetivo específico por X, Y o Z razón, pero ese objetivo no varía propiamente la intención del proyecto. Imaginemos que hay un objetivo dentro de este proceso secuencial específico que señala un estudio de buenas prácticas y ustedes primeramente lo proclaman como un estudio de buenas prácticas en términos generales de todos los marcos. Perfecto, está bien. Pero durante el proceso, bajo la valoración de cómo son los proyectos, entendiendo que los proyectos que hace la empresa o ese departamento o el tipo específico que están estudiando tienen características muy predictivas, entonces dicen, no, no, ese objetivo ya no lo voy a trabajar para marcos en general, lo voy a trabajar para marcos predictivos únicamente. Eso no afecta el alcance general del proyecto. ¿Afecta el alcance del objetivo? Sí, pero sigues teniendo el mismo finalidad, que es obtener un inventario de buenas prácticas que ustedes después puedan aplicar. Entonces, ese inventario lo van a obtener, sea con predictivo o sea con ágil, pero lo que sucede es que durante el proceso se dieron cuenta que si la mayoría de proyectos que ustedes trabajan son de un carácter predictivo, para que dentro de su TFG y por una cuestión de aplicabilidad, por una cuestión realmente de practicidad, para que van a incorporar el agilismo y lo van a meter dentro de sus estudios y al final, con la parte predictiva, lo pueden solucionar. Eso es una modificación de un objetivo sin afectar el alcance del proyecto. Y esas sí son modificaciones, que era lo que yo trataba de explicarles la vez pasada, que pueden ser válidas por el proceso metodológico. Entonces, los objetivos no están escritos en piedra, pero si el cambio de objetivo implica un cambio completo de alcance, ahí es un proyecto nuevo. Y ese proyecto nuevo, entonces sí hay que volverlo a valorar. ¿Ven? Entonces, hay tipos de cambios y por eso la respuesta que creo que les di en su momento se llama depende. ¿De qué depende? Precisamente de esto. Si el cambio del objetivo por el proceso que hemos llevado a investigación me lleva a demostrar que lo que inicialmente planteé, que era muy abierto, tengo que cerrarlo, pero la afectación dentro del proyecto es mínima porque al final se logra el mismo objetivo, se puede hacer un cambio objetivo o cambio por lo menos en la estructura de redacción del contenido que varía un poco el alcance, pero si el cambio genera un cambio de alcance completo, porque digamos, mira, ya haciendo todo el trabajo de diagnóstico, nos damos cuenta que lo que realmente toca traer es portafolio y no marcos de trabajo para gestión, ya es proyecto nuevo, porque entonces el problema hay que plantearlo distinto.
porque obviamente eso va para atrás a repercutir en muchos elementos, herramientas de investigación y demás, porque les va a generar eso. Por eso es importante que durante la realización del problema la identificación de causas esté muy clara, porque eso orienta en parte por dónde va la temática y eso facilita mucho la conceptualización inicial de estos elementos que llamamos objetivos para que después sea más sencillo la formulación de estos y también sean lo más cercanos a lo que realmente es el resultado final. Y además, así los objetivos no es para volver a hacer un diagnóstico de problema, que no es para eso, sino que ya es en función más de oportunidades de mejoras y otros elementos. Entonces, quedamos claros de esa necesidad, por eso es un planteamiento claro del problema, para que nos ayude también esta conceptualización de objetivos, que esos objetivos queden bastante claros, o por lo menos en su primera versión, el proceso en general esté bien estructurado y siga un orden lógico de trabajo, junto con los entregables que se plantean. Ahora bien, ya vimos qué son los propósitos en términos generales. La clasificación básica para un trabajo final y que normalmente también se usa a nivel de industria y demás es que siempre va a haber un objetivo general y una cierta cantidad de objetivos específicos que obviamente están asociados al general. Ahora, el tema importante es este. Nosotros trabajamos con solamente un objetivo general, no trabajamos con dos. Si bien es cierto, hay investigaciones que a veces plantean dos objetivos generales, en este caso nosotros no. Nosotros solo trabajamos con uno. Sí se ha visto que normalmente cuando plantean dos objetivos generales, o es que son diametralmente de temas que no tienen una relación con lo otro, o uno es absorbido por el otro, pero quisieron darle una connotación propiamente a ese segundo objetivo general como para verle la importancia. Pero en el caso de nosotros, muy claramente es un solo objetivo general, uno solo. Eso es todo lo que van a trabajar. Y después van a desarrollar los específicos, porque los específicos son los que componen al objetivo general. Entonces, vamos a ver. El general enmarca el alcance amplio del proyecto y es el que está relacionado directamente con el problema. Ese es el que tiene la relación directa con el problema, que en parte ustedes lo pueden ver en la redacción que les mandé ahora en Word. En esas dos páginas está muy claro ahí donde dice, esta parte, el objetivo general es la que responde directo al problema. Los específicos lo que vienen es a construir todos los elementos parciales en esa secuencia lógica que van a componer al objetivo general o los productos parciales para el objetivo general. Ahora, insisto, y vuelvo otra vez a insistir con el tema, no están escritos en piedra, pero siempre y cuando no cambien el alcance del proyecto. Ah, es que tengo que agregar otro objetivo específico porque hay otra solución parcial que durante el desarrollo me fue importante agregar. Listo, pueden agregar otro objetivo, que es, no sé, alguna solución complementaria o un entregable complementario que no se haya visto al inicio. Perfecto. O sea, aquí en este curso vamos a dejar como un conjunto de objetivos que son genéricos, digamos, en su estructura, su planteamiento, porque lo que se busca es que durante la investigación puedan o incluir más o modificar esto, pero en función de realmente elementos que no afecten el alcance y en función de los elementos que van encontrando dentro de su investigación. Entonces se van a dar cuenta que si bien es cierto, es como un carácter muy genérico, la idea no es que se queden con eso, sino que después puedan integrar algunos otros en función de lo que van encontrando, pero manteniendo y respetando la estructura, la forma, porque a veces no respetan eso. Entonces, pasan este curso, comienzan a hacer cosas más adelante y se les olvidó lo de este curso. Y lástima, porque al final, cuando uno vuelve a evaluar, tiene que volver a considerar el tema de lo que se vio en este curso. ¿Ven? Entonces, eso es lo que quiero que tengan claridad de esto. Ahora bien, cada objetivo dentro de un trabajo final de graduación como este incluye en sí mismo un entregable. Propiamente es un entregable. Ahora bien, empecemos por el objetivo general. El objetivo general, que fue lo que mencioné anteriormente, es el amplio. O sea, es el que nos da respuesta en sí a todo el proyecto. Es el que marca el norte
de lo que el proyecto busca alcanzar. Es toda su amplitud completa. Ahora bien, el objetivo general, como está en la figura de abajo, es donde claramente marca que hay una relación directa al problema. O sea, el problema, por eso es que la declaración del problema tiene que ser concisa, sintética, tenerlo bien enfocado, no agregar cosas adicionales, sino que tiene que ser concreto, como por ejemplo, los proyectos no están cumpliendo con la triple restricción. Punto. Esa es mi declaración de problema que luego tengo que evidenciar. No es, es que el problema que tiene la organización es que los proyectos no cumplen con la triple restricción, lo que está afectando la toma de decisiones. No, ese es lo que está afectando ya es otra cosa, que era lo que yo les dije la semana pasada. No caigan en la tentación de meterle más ruido al problema. El problema es una declaración simple. No cumple con, los proyectos no cumplen con la triple restricción. La organización tiene una gestión empírica en temas de proyectos. Otro problema puede ser, em, las capacidades de la organización no están dando o no dan el soporte adecuado a los proyectos de esto. O sea, puede ser otra declaración. No sé. Actualmente, el problema que tiene la organización es la cantidad de activos ociosos por no utilizarlos en proyectos. Algo así. O sea, es un elemento concreto. ¿Y por qué se ocupa un elemento concreto? Bueno, voy a salirme un momentito de aquí para abrir lo que les mandé ahora, porque aquí ya vamos a comenzar a usar un poco este documento en Word. ¿Por qué es que el problema tiene que ser concreto? Bueno, porque dentro del objetivo general y toda estructura de objetivo hay un elemento que es el para qué. Este elemento que es el para qué implica cuál es la necesidad de que ese objetivo se haga. ¿Por qué es que ese objetivo debe hacerse? Entonces, el objetivo general en su para qué, responde directamente al problema. Entonces, aquí en el ejemplo que ahorita vamos a detallar, decía que el problema que tiene la organización es que no está alcanzando los resultados esperados en la triple restricción. Entonces, un ejemplo que construye aquí objetivo general implica, ¿para qué quiero yo hacer esta solución que está aquí arriba? Para que los proyectos alcancen los resultados esperados o para apoyo de los proyectos o para que los, no, es así, para que los proyectos alcancen los resultados esperados. O sea, vean que la redacción de este para qué asocia directamente con lo que se planteó como problema. Y eso es así en el objetivo general. O sea, aquí no puede aparecer algo que no sea el problema. Porque si este para qué, el objetivo general, no relaciona con el problema, entonces no sé ni cuál es el problema, ni tampoco se sabe entonces para qué es el objetivo general. O sea, si el problema es que no alcanza la triple restricción y ustedes ponen aquí en el objetivo general para que se fortalezcan las capacidades de la organización, ya, entonces el problema no es no alcanzar la triple restricción, el problema es que las capacidades, no sé, estarán en un nivel bajo o X o Y o Z, pero tienen que ver con capacidades. Entonces, esa relación que aparece aquí en la presentación, que es problema, objetivo general, precisamente se ve reflejada en esta parte que uno dice, ¿para qué? ¿Para qué el objetivo general? Porque ahí es donde va el problema. Y la otra parte que dice solución es porque este elemento que se llama objetivo general es el integrador precisamente que hace como decir, la unión, es como ese eslabón entre el problema y la solución. Porque la idea completa del objetivo general, una vez construido, es relacionar esto que estamos hablando aquí, que puede ser nuestra solución, con el problema directamente, dando una idea completa. Vean este objetivo general. Proponer, infinitivo verbal. La estandarización de la gestión de proyectos de la empresa. Eso es lo que voy a proponer.
¿Cómo se va a estandarizar? ¿Con qué? No sé, porque para eso están los objetivos específicos. El general es una amplitud, porque estandarizar no conlleva solo metodológico, sino puede haber algún otro elemento adicional. Ahora sí, ¿cómo? Aplicando buenas prácticas en el área, o sea, aplicando las buenas prácticas que hayan en el área. Ese es el cómo metodológico, o sea, es una manera de cómo llegar a esa solución. Y ahora sí, ¿para qué quiero yo hacer esa estandarización o proponerla? Para que los proyectos alcancen los resultados. Entonces vean que aquí hay un eslabón que se llama objetivo general, donde se une solución en función de atacar el problema. Entonces, el objetivo general reúne eso, reúne qué es lo que visualizo como investigador, qué es la solución, y le hago la relación en la finalidad directamente al problema, porque entonces así digo, yo estoy haciendo esto para que usted resuelva este problema. Pero si redactan otra cosa aquí que no es el problema, ya entonces el objetivo general no tiene nada que ver con el problema. Y ahí comenzamos con las incoherencias del documento. El problema apunta a un lado, hacia el norte, y el objetivo general va para el sur. ¿Por qué? Porque se olvidan de esta relación. Y el documento tiene que ser coherente, tiene que ser un discurso bien hecho. Entonces, ¿cuál es el discurso? Yo planteo un problema sustentado y entonces planteo un objetivo general que relaciona directamente al problema. Y aquí no tiene que ser, y esa es otra cosa que tienen que entender. Aquí no es que digan, "Ah, es que el lector no me entendió". No, si ustedes no se dan a entender en la redacción, lo siento. Y eso era lo que les he dicho en las clases anteriores. Si ustedes no redactan y no redactan y no quieren redactar ideas completas y darse a entender completamente, nadie tiene por qué inferir lo que ustedes están pensando, porque nosotros o cada persona que lea su documento no tiene que pensar como ustedes, ni está presente en la organización de ustedes. Entonces, si uno no está presente y ustedes no le explican a uno dentro del documento, no esperen después decir, no, pero hagamos una reunión y le explico. No, es que el documento tiene que ser explicativo. Entonces, vean la pauta número uno. Problema relacionado directamente en el objetivo general con la solución. Si no está, vean que es uno de los elementos que se evalúa en la rúbrica también, por lo mismo, para que haya una coherencia propiamente. Entonces, esta explicación incluyó varias cosas. Incluyó de una vez explicar la relación problema, objetivo general, solución. O sea, son tres elementos que están encadenados. Y esos tres elementos que están encadenados precisamente son los que van a permitir orientar el proyecto. Ahora sí me entienden dónde va el tema de la orientación, porque desde aquí ya partimos que hay una relación A con B. A solución, digo, A problema, B solución. ¿A través de qué? Del objetivo general. Entonces ya vamos orientados. Ya en nuestra mente estamos comenzando a entender qué es. Yo tengo un qué, que es una solución, que lo estoy relacionando al problema. Entonces, mi proyecto precisamente se orienta a solucionar el problema y mantengo esa línea. Eso es lo que se busca. Ahora bien, los objetivos específicos antes de pasar a esa estructura que más o menos ya les mencioné. Los objetivos específicos bajo este modelo, lo que se busca es que en su conjunto formen el objetivo general. Por eso es que vean que se plantea algo muy amplio, genérico, en el objetivo general, no algo concreto de una vez de específico que vaya a limitar el alcance si realmente tener los elementos suficientes. Los objetivos específicos tienen una secuencia. Objetivo específico, el uno al n, van en una secuencia pensando en la manera lógica en que uno debería ir abordando el proyecto en función de los elementos con los que contamos actualmente. Entonces, esa secuencia lógica también se las explico aquí en el Word, porque cuando les pongo los ejemplos de los objetivos específicos es más o menos esta idea siempre, pero no es una regla. Ahí sí pueden haber algunos cambios, pero en función, dependiendo del trabajo que hayan hecho. ¿Y a qué voy con dependiendo del trabajo que hayan hecho? Vamos a ver, lo que no puede cambiar es una secuencia lógica. Por ejemplo, objetivo uno, desarrollar de una vez un marco de trabajo. No,
El objetivo uno no podría ser desarrollar un marco de trabajo bajo esto porque faltan elementos con los cuales ustedes después puedan fundamentar el marco de trabajo. Entonces no puede ser de buenas a primera ir a desarrollar un marco de trabajo como primer objetivo que secuencialmente en el documento de informe vamos a revisar, porque entonces sería como plantear una solución sin saber con qué la voy a plantear, sino solo plantearla porque se me ocurrió. Eso es como, por ejemplo, que ustedes digan en el problema, es que el problema que tiene la empresa es que no cumple con el PMI, que fue lo que les dije la vez pasada. Y entonces la solución, vaya, aplique PMI. Entonces, ¿para qué TFG si una vez el primer entregable fue, voy a ir a hacer un marco de trabajo y ya? Y si es eso, entonces no habría una secuencia lógica, porque sería casi que el único entregable, realmente. Pues si ponen hacer marco de trabajo y después, no sé, valoración de prácticas que se puedan aplicar, y entonces implica que no hay una secuencia lógica, porque como implican de una vez un marco sin saber qué buenas prácticas pueden implicar. Entonces, vamos a ver, secuencia lógica normalmente, pero ahí es donde voy a explicar unos depende. Objetivo uno, esto no es un objetivo, ¿verdad? Es una idea de lo que puede ser el objetivo. Por ejemplo, normalmente inician con un estudio de condiciones actuales, pero no para diagnosticar un problema. Eso habría que entenderlo. Se trabaja normalmente un objetivo de análisis de condición actual, pero en función de poder determinar oportunidades de mejora, porque no es diagnosticar un problema, porque el problema ya ustedes lo demostraron. O sea, ustedes parten de que hay un problema. El problema ya está hecho, ya sabemos que el problema se da por no ser falta de herramientas, porque las personas no conocen, porque los sistemas de TI de la empresa no dan el soporte, eso ya lo sabemos. Ahora, ¿qué es lo que se diagnostica? Bueno, se evalúan cosas que tal vez no conocen, es cómo son los proyectos, esos proyectos qué necesidades tienen, cómo los estoy atendiendo actualmente en función de qué elementos, esos elementos qué me aportan de valor, qué no aportan de valor, dónde están propiamente los huecos que yo no estoy atendiendo con respecto a los proyectos, y entonces lo que ubico es una cuestión que podemos decir oportunidades de mejora. O sea, encuentro esos puntos débiles de mi organización, lo que yo llamaría brechas. Esas son las verdaderas brechas, porque es lo que yo necesito versus lo que tengo. El problema ya sé que es que, por ejemplo, no cumplo la triple restricción. Sé que parte inicialmente lo que dice el problema es porque tengo tal vez un modelo informal, pero está bien, dentro del modelo informal del todo no tengo nada o algo de lo que he venido haciendo sí me sirve. Eso es parte de lo que hay que entender en el primer objetivo, ya como parte del análisis del capítulo 4. Para eso se plantea ese objetivo, no para llegar a decir, bueno, entonces se concluye el diagnóstico es que tenemos un problema X. No, ya está. El tema de lo que llamamos diagnóstico normalmente es para que ustedes evalúen cosas que normalmente no evalúan. Uno, saber cómo son los proyectos. Los proyectos realmente son predictivos, son ágiles, tienen un modelo híbrido, qué necesidades tienen, o nunca lo hemos visto. Es que normalmente pasa que no lo tienen. O alguien que está trabajando portafolio. Bueno, ¿para qué es el primer entregable? Bueno, para estudiar realmente cómo son los proyectos, cómo se pueden categorizar, cuáles son sus características, porque puede ser que ahorita la organización trabaje todo como uno solo. Y uno de los primeros elementos que encuentro propiamente en el diagnóstico es que sí, la clasificación o el modelo que se usa actualmente, nadie conoce estas características y ahí sale una oportunidad de mejora que es generar una buena clasificación de proyectos. De ahí van saliendo esas oportunidades de mejora sobre las después, sobre lo que después nosotros podríamos construir una solución. Pero para eso es el primer objetivo, normalmente. ¿Por qué también implico normalmente? Bueno, porque a veces sucede que puede ser que hicieron un problema muy detallado y ya generan todo el diagnóstico de oportunidades de mejora, pero claro, sería un problema larguísimo y con el tiempo que tenemos normalmente eso no ocurre, ¿verdad? Pero puede ser. Pero obviamente sería un desarrollo y un análisis muy completo, ¿verdad? Es que cuando hablo de análisis no son 3 páginas. Ahí sí es que detallar, trabajar, establecer elementos de estudios, categorías, hacer una buena relación, porque no solamente es que yo fui a estudiar en general porque se me ocurrió, ahí es donde después vamos a enganchar con un tema que se llama categorías porque cuando establezcamos nuestras categorías de estudio, a partir de esos elementos es que nosotros vamos a integrar propiamente
qué es lo que vamos a estudiar. ¿Ven? Entonces ahí es donde está esa parte. Ok, ese es normalmente el primero. El segundo objetivo normalmente está planteado o se plantea para poder obtener en sí ¿cómo se llama? Para poder obtener como un inventario de prácticas. Lo que se plantea normalmente es que ustedes de ahí puedan describir qué prácticas pueden aplicar en su solución. No qué marco, entiéndase bien, no qué marco, sino qué prácticas en general ustedes pueden aplicar. ¿En función de qué? De las necesidades. Porque mucha gente agarra el objetivo uno en los desarrollos de los documentos, y por eso de una vez les he hecho por ahí el tip, y entonces en el objetivo uno no se sabe a qué llegaron, no establecieron nada, y en un momento a otro el objetivo 2 dice, vamos a aplicar, no sé, el PEMBO, vamos a aplicar Scrum. ¿Bajo qué fundamento? ¿Qué es lo que pasa? Cuando no hace relación objetivo uno con objetivo 2 es donde uno se da cuenta que nunca hicieron un verdadero análisis, sino que ya la idea era aplicar tal cosa y punto. Documento académico. Normalmente, ¿qué pasa cuando llegan a hacer consultorías en las empresas y contratan empresas de estas que hacen consultorías? Pricewaterhouse, KPMG y todo eso. Ah, hacen un modelo de madurez, le dice, usted está bajo en esto y claro, le aplican, no sé, un modelo tipo PM3 bajo un modelo que es completamente predictivo y tal vez la empresa trabajando bajo un modelo ágil. Ah, pero le llegan a recetar todo lo predictivo sin haber analizado si los proyectos realmente requerían eso. Entonces, ¿qué pasa? Llegan al objetivo 2, que es hacer un inventario de prácticas que pueden aplicar en su solución dado caso. Ah, pero muy bonito, nada más pone, es que vamos a aplicar tal cosa. No, ese inventario, ¿qué es ese objetivo 2 normalmente? Es realmente tomar lo del uno, o sea, tomar las oportunidades de mejora del uno, y con eso analizar los marcos posibles, tomando en consideración sobre todo las características de los proyectos, entendiendo si mis proyectos son de X o Z naturaleza, con ciertas condiciones y características, entonces se hace un análisis para poder establecer posibles marcos que pueden aplicar. Y entonces se analizan los marcos en función, precisamente en función de esas necesidades, y de ahí se obtienen prácticas como tal que ustedes después pueden utilizar para su empresa de manera personalizada. Ahora, si ese análisis les dice y les arroja que si es un marco completo, específico, que en sí su totalidad les ayuda, bueno, ese se puede tomar como referencia, pero parte de un análisis, no de una decisión. Cuando me refiero a decisión, es como decir una decisión, porque a mí se me ocurrió. Normalmente ese es el 2, teniendo claro que es este proceso que les he venido explicando, ¿verdad? Igual puede pasar con otras áreas, capacidades, con portafolio, en todas las áreas puede darse este objetivo. Y eso sería una secuencia lógica. Vean que estoy tratando de explicar cómo cada objetivo es una secuencia lógica y se explica desde el punto de vista lógico de construcción de una solución. Tenía dos manos arriba, vi la de Elena y luego Adriana. No sé quién levantó primero. Profe, ya a mí me aclaró con la última parte que explicó. Muchas gracias. Ok. Adriana. Buenas tardes, ¿cómo están? Profesor, vieras que a mí me genera como un toque de duda. Bueno, no sé si tenían que habérselo hecho antes la pregunta, pero voy a aprovechar de una vez cuando estaba hablando con esto del inventario de buenas prácticas. Ujú. Cuando se refiere a esto, el inventario de esas prácticas es temas como opcionales y que uno está analizando, ¿verdad? ¿Cuáles puede aplicar o no? Hago la consulta porque a mí un momento me quedé pensando también con el objetivo general, porque algún momento yo mentalmente, ¿verdad? Pensando como en ese objetivo, yo un momento lo visualicé cuando yo soy del sector público, entonces con el tema del cumplimiento del marco normativo relacionado, digamos, al tema que yo identifiqué la problemática. Pero después cuando usted estaba haciendo, como explicando, usted decía que al final de cabo uno no podría asegurar que se está cumpliendo el tema del marco normativo, porque al final y al cabo, usted tendría que implementar lo que uno propone para poderlo asegurar de que realmente se está cumpliendo. Sí, pero es Bueno, que es lo como que una primera pasa, duda.
Sí, voy con, Ajá, con esa duda y te la respondo rápido. Lo que pasa es que en ciertas instituciones públicas, si el marco ujú, normativo es de cumplimiento obligatorio, ahí es donde habría que ver si la secuencia lógica de objetivos va. ¿A qué ah, me refiero? Vamos a ver. ajá. Si el Estado te dice, este es el marco normativo y usted lo tiene que cumplir obligatoriamente, entonces a usted le interesaría saber cómo son sus proyectos. Puede ser que sí, pero al final de cuentas, ¿qué te obliga la ley? Y es que hay que cumplirla. Ese es el punto, ¿ves? Entonces, ¿qué es lo que pasa en un caso como el tuyo, la secuencia lógica? Puede ser que el análisis inicial sí lo hagas en función de necesidades, pero entonces el objetivo 2, sabiendo que la obligación del digo, de ese marco normativo es que hay que cumplirlo, también lo otro que habría que analizar en un caso como tuyo es si el marco normativo es suficiente para atender sus necesidades. Voy para pensar, estoy pensando. Por eso, entonces, al final, entonces, es que esa es como la duda que me generó al inicio, entonces, porque mentalmente yo sí estaba como pensando a la hora, digamos, de redactar Ujú. el objetivo, indicar que hay cumplimiento del marco normativo. Eso, digamos, como el objetivo, pero ahora General. tengo, Está ajá, bien, como en general general. te lo entiendo, estamos de acuerdo, pero en el Ah, objetivo 2 usted puede ajá, decir como objetivo analizar el marco normativo y marcos de referencia en buenas prácticas, no sé, mediante métodos comparativos para la obtención sí, para la obtención de prácticas aplicables en la organización. ¿Por qué ambos? Porque primero el normativo, porque tenés que ajá, cumplirlo sí o sí. correcto, Pero acuérdese que el normativo que estamos hablando en mi plan no es tan completo. correcto. Bueno, sí, no está completo. Exactamente. Entonces, dentro del análisis suyo, el objetivo uno, como organización, usted puede darse cuenta que tal vez hay elementos que solo por cumplir el marco normativo igual va a dejar de hacer. Entonces, terminas, como dice el dicho, estarías cubriendo un santo, pero desvistiendo otro, ¿verdad? Entonces, en un caso como el suyo, que es obligatoriamente sabemos que el marco normativo de alguna u otra manera usted lo va a tener que integrar para cumplirlo. Eso estamos de acuerdo. Ok. Pero esos elementos que el marco normativo no le permita atender, pero ya sus necesidades propias, y para darle una solución completa a la organización habrá que traerse algo de algún otro lado, porque tal Ujú. vez el marco normativo trabaja en un nivel muy alto y los niveles micro, donde usted ocupa llevar algún control específico, no te lo dice el macro. O el macro te dice qué ocupa, pero no te dice el cómo. Entonces tal vez hay algún marco que sí te explique el cómo. ¿Ves? Entonces ahí es donde el trabajo suyo siempre orienta al cumplimiento normativo, que estamos ok, de acuerdo con esa parte, pero no solamente decía, cumplamos el marco normativo y tome, aquí está el marco, hay que hacer esto, esto y esto, listo, ya. Porque por otro lado, para dar una solución integral, habría que valorar si usted tiene alguna otra necesidad. Entonces, ahí lo que le va a implicar es un poquito más de análisis, nada más, para poder determinar qué elementos podrán andar por ahí que con el marco normativo no va a atender y que va a tener que hacer requerir de otros lados. Profesor, y otra pregunta, uno, porque, bueno, a lo que digamos, normalmente yo he visto, digamos, digamos, cada objetivo está en función de un capítulo. Entonces, No, no, aquí no, 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 digamos. aquí no es así. No, Ok. no. Vamos a ver, capítulo 2 y 3 no son de los objetivos. De una vez se los digo. Marco teórico y Ah, sí, marco eso no. metodológico no. Ok, No, más bien es el otro, digamos, el de diagnóstico, porque, exacto. digamos, yo estaba pensando, digamos, como objetivo uno, normalmente yo estoy mentalizada que es el de diagnóstico. El objetivo 2 también, digamos, ahorita con lo que usted está explicando, para mí es parte del diagnóstico. Exacto, va en el Ah, análisis ok, de resultados. está la duda. Y en el capítulo 5 los otros que son más de desarrollo, siguiendo este modelo. Ok, gracias. Entonces, el capítulo 4 que se llama análisis de resultados, es donde se integran todos los objetivos que tienen que ver con análisis, con valoraciones, con obtención de X, Y, Z cosa. El capítulo 5 que es construcción de solución, ahí entonces donde van todos los entregables que van relacionados a objetivos de desarrollo, de elaboración. Muchas gracias. ¿Estamos? Norman, Sí, profe, gracias. Buenas noches. buenas Tres noches. preguntas así, súper puntuales. Eh, ¿Hay alguna manera de que se determine que el objetivo general sí está aportando, pero digamos, es muy poco lo que se está haciendo porque eventualmente puede estar contribuyendo, ¿verdad? ¿El para qué?
pero que no exacto. necesariamente diga, o sea, como que te diga, es muy poco O y se sea, no podría es, no eventualmente es ampliar. inmediato. Es que ese era el punto que les Exacto. decía. Ahorita están trabajando una propuesta, entonces no es aquel proyecto como normalmente algunos de ustedes en licenciatura y sobre todo algunos que salieron del TEC, saben que ustedes en el TEC duran como un año haciendo el proyecto, y entonces les los mandan a una empresa y ahí implementan y desarrollan y muestran Ujú, resultados de implementación, cosa que aquí por limitaciones de tiempo va a ser muy complicado que lo hagan. Entonces, era lo que yo decía ujú, al inicio, o sea, el objetivo relaciona al problema, pero como que hay una demostración de implementación, no. La manera en ujú, la que se evalúa es precisamente a través del análisis, porque conforme usted va desarrollando estos análisis, va estableciendo como esos pequeños, yo le llamo puntos de anclaje. Usted en el objetivo encuentra esas oportunidades de mejora. En el otro ya desarrolló y encontró realmente prácticas que asocian con los puntos de mejora. Entonces, la solución cuando se arma, esa solución cuando se arma, está en función de las oportunidades de mejora que obviamente están asociadas al problema, ¿verdad? Porque yo estoy trabajando esos puntos de mejora como brechas realmente por la necesidad original del problema. Entonces, vea que es una valoración muy cualitativa, pero bajo la ujú. secuencia lógica del desarrollo del TFG, porque el desarrollo va encadenando. Entonces, cuando yo encadeno un punto con el otro, la solución obviamente, de cierta manera, ya está demostrado que sí busca atender el problema. Ahora, la implementación que no les corresponde a ustedes por el tiempo y demás que le corresponde a la organización, obviamente queda demostrado por este proyecto que si la organización después lo implementa bajo una secuencia que ustedes también le pueden sugerir a la empresa, entonces hay muchas oportunidades de que la atención del problema sí se dé realmente en la parte práctica, pero y ahorita en este momento, por esa limitación, lo que nos refuerza que realmente se está atendiendo el problema es esta construcción metodológica donde hay un encadenamiento de coherencia entre cada una de las partes. Ok, ok, bueno, Ujú. ahí me respondió la segunda pregunta y la última sería, profe, en el caso nuestro, bueno, esto es muy específico, en el caso mío, perdón, hay un sistema de gestión de calidad, eventualmente, Ajá, no, ¿verdad? Eso no va de la mano con gestión de proyectos, pero sí ha desencadenado ciertas prácticas, hay ciertos formularios y ¿verdad? Conjunto ahí de herramientas que nos ha dado el sistema. Eso es lo que tal vez usted menciona acá, que por ejemplo podría salir a la luz. Ok, tenemos exactamente. esto, no viene a solucionar el tema de gestión, pero es un apoyo. Es un apoyo, Ok. exactamente. O sea, en el problema en este momento no surge como una causa específica porque en realidad es un elemento que está ahí y estamos tal vez buscando las causas. Y una de las causas realmente es, por ejemplo, decir, ok, estamos trabajando de una manera informal y cada uno hace lo que se le da la gana. Tenemos un sistema de Ujú, gestión, pero el sistema de gestión no es para proyectos, es de calidad. Entonces yo no correcto, lo contemplo como una causa del problema. ¿Por qué? Porque no está correcto. directamente ligado al problema. Ahora bien, Ujú, durante el desarrollo del objetivo, uno, por ejemplo, entonces la investigación busca y surge, no sé, de una entrevista que alguien te dijo, mira, hay un sistema de gestión de calidad. Entonces Norman se va al sistema de gestión de calidad, comienza a ubicar que hay formatos estandarizados de plantilla y dice Norman, bueno, como nosotros estamos bajo un modelo de calidad que yo no había visualizado inicialmente, mi desarrollo y solución debería también integrarse a ese sistema de gestión de calidad. Entonces, ujú, la ujú, base de las plantillas de norma no es una base que se me ocurrió porque el PMI me dijo esto, sino que es una base también para cumplir un formato que indica el sistema de gestión de calidad para que mi solución, cuando la empresa lo integre, también lo pueda integrar directamente a gestión de calidad y después podamos tener controles cruzados. ok, Esa es una visión que puede tener tu proyecto perfectamente. claro, claro. Pero ese Ujú, análisis del uno es precisamente para encontrar esos elementos, porque eso puede ser algo que ustedes integren después como parte de la solución. ¿Eso en qué facilita mucho? Como le digo a los estudiantes, la idea del primer objetivo no es decir que estamos mal, ya eso lo sabíamos. O sea, ya para eso el problema dijo, estamos mal, tengo un problema. La idea del objetivo uno es que si, por ejemplo, no hemos podido hacer una investigación más profunda, como ya en estos meses, más adelante, si van a tener el chance, entonces encontré algo, no sé, encontré que ya tenemos unas plantillas que alguien desarrolló, esas plantillas están bastante bien, lo que hace falta es como darles un formato. No se inventen el agua caliente. ¿A qué me refiero? No se invente con el agua caliente. Ya, y si esas plantillas sirven para que ustedes se van a hacer todo un proceso nuevo. O sea, si ya hay ujú, cosas y ustedes lo pueden integrar a su solución para darle una mayor formalidad, visibilidad y que después la organización tome eso como base, mejor todavía. Porque recuérdense que uno de los grandes problemas de estos proyectos, que obviamente ahí es donde separo la academia de la parte práctica, es
Si yo académicamente, yo nada más voy y digo, ah, implementemos PMI porque eso fue lo que me enseñaron, pero la organización no sabe mucho de proyectos, aunque ha venido haciendo sus propias herramientas y eso, el choque cultural es terrible, porque la mayoría de metodologías en gestión de proyectos no se implementa en organización. Ah, porque le queremos ir a zambullir y meter a la gente con cuchara grande, así de golpe, tomen, tienen que ir a implementar buenas prácticas. La gente no conoce, entonces la resistencia al cambio es mayor. Sí, es ¿Qué es lo que mayor, claro. entonces, qué es lo que pasa en una manera práctica? Si uno averigua primero con qué hemos venido trabajando y uno plantea las bases de su solución en función de cosas que ya tenemos, es más fácil para que la gente después vaya integrando poco a poco algunos elementos de buenas prácticas que dentro de su solución puede ir y con ello, entonces más fácil quitarse la resistencia al cambio. Eso es uno de los temas prácticos que es ya fuera de la academia. Entonces, lo que yo trato tal vez también de explicarle a ustedes es qué es eso. No inventen el agua caliente, no es decir a la gente implemente esto de golpe, haga esto de golpe, no. Busquen cosas dentro del objetivo uno que ya la empresa con las que cuenta, que les puede aportar valor y toman eso como base. Hasta les puede facilitar en mucho el desarrollo de la solución. Y hay Ujú. dolores de cabeza que se van a quitar de encima si hay cosas que ustedes ya pueden comenzar a trabajar desde lo que tienen como base la empresa. Otro elemento importante, parte de lo que uno busca en el objetivo uno, por ejemplo, termina siendo predictivo, está bien, termina siendo el PMI, está bien, pero bueno, lo dijo ahorita Adriana, hay una normativa que es la base. Esa base normativa, ¿qué es lo que primeramente me pide y qué es lo que es obligatorio? No sé, tres, cuatro elementos, cinco elementos, listo, eso es lo obligatorio. Si la empresa ahorita no hace absolutamente nada, 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 y lo que tal vez una norma me pide son cinco cosas, es mejor hacer esas cinco cosas bien hechas que ponerse a hacer 10 cosas. Y hablo de área de conocimiento. Entonces, si la normativa, por ejemplo, me dice, son estos cinco elementos donde específicamente usted tiene que tener mayor desarrollo, la solución de ustedes es mejor que ataque bien esas cinco cosas para poner a la organización ya en rumbo de un buen nivel que tirarle 10 áreas de un solo golpe. ¿Ven? Entonces, esos son los elementos que salen del primer objetivo. Eso es lo quiero que lo entiendan, porque es un objetivo para hacer más práctica después su solución y no teórica. ¿Sí me captaron la idea? Todo claro. Ok, listo. Entonces, esa es la secuencia lógica o la idea de para qué más o menos esta secuencia de objetivos. Igual, cada uno va a tener su secuencia. Ya el objetivo 3, obviamente, la construcción en este caso, o ejemplo que puse de un marco de trabajo, aunque puede ser la construcción de la gestión de portafolio, puede ser la elaboración de soluciones para capacidades X, Y, Z. En el objetivo 3 que preguntaba Adriana, que es con lo que ya normalmente abrimos el capítulo 5, aunque puede ser que tengan un objetivo más, un objetivo menos. O sea, en esta secuencia ustedes pueden tener más objetivos. Pueden tener solamente tal vez tres objetivos, pueden tener cinco, pueden tener seis. Ya 7 lo veo como que en algún momento se están desviando a poner acciones como objetivos y no propiamente metas. Entonces hay que tener un cuidado. Por eso parte del documento les dice que anda como entre 3 y 5. Ese es como el número más normal, de 3 a 5. Y ya si tienen que agregar un sexto, no hay problema. Todavía un sexto uno puede entender y por experiencia uno sabe que todavía pueden haber 6 objetivos. Pero ya 7, 8, normalmente sucede que con 7 u 8 ya estamos poniendo actividades. O sea, ya he visto objetivos como redactar el informe, ¿no? Eso es una actividad, eso no es un objetivo. Entonces, eso para que tengan ahí el cuidado de la cantidad total. Normalmente, bajo este elemento o bajo este modelo, el uno y el 2 son dentro del capítulo 4 porque el uno y el 2 tienen que ver con mucho análisis, y el 3 y el 4 más en función de entregables. ¿Cuál es el cuarto? Normalmente el cuarto, porque nosotros no pedimos tampoco ¿cómo se llama? No hemos venido pidiendo propiamente, como decir, una implementación en sí, y si le solicitamos como una posible objetivo en función de darle a la organización alguna pauta de cómo implementar su solución e incluir algunos elementos tal vez de cálculo de costo, pero en función, digamos, de las horas de elaboración, considerando que en algunos casos, como venta del producto, es importante demostrarle a la organización que realmente el desarrollo de ustedes era más barato que, por ejemplo, contratar a una
a una empresa para esos desarrollos. Entonces ahí es donde normalmente su último objetivo es valorar eso como una guía, una pauta de la organización de cómo implementar y también considerar un pequeño cálculo como de costos para establecer cuánto realmente la solución de ustedes, cuánto realmente, digamos, en costo horas hombre o más, realmente le salió a la organización o cuánto le hubiera costado a la organización por afuera, para que ellos se den cuenta de la ganancia que tienen con este proyecto. Eso es el modelo que hemos venido usando. No significa que sea el único. Estamos claros. Cualquier modelo que usen en función de, digamos, bajo esta estructura, ojalá que tenga una secuencia lógica. El problema es no tener secuencia lógica. O sea, cuando ya comenzamos a tener secuencias o ideas que van por X o Y o Z camino y no hay una lógica, entonces ahí sí estamos ya perdidos con el tema de objetivos. Ok, ahora bien, el otro punto importante que tienen los objetivos, ya entendiendo esta parte, porque es lo que les voy a mostrar aquí. Norman, Sí, profe, solo con esta última parte, o no sé si fue que me perdí, ujú. es una recomendación que viene a añadirle valor al documento o prácticamente se le dice como, mira, ve la parte de costos porque al final la empresa es lo que va a necesitar ver, o nada más fue como un añadido ahí al Es como una documento. recomendación que se les hace porque no hay ningún lineamiento ahorita obligatorio, Ok, pero es una ok, recomendación bastante buena cuando ustedes quieren vender la idea ya propiamente a la empresa, ¿verdad? Entonces, si lo ok, pueden integrar al documento, todavía mejor. Y es que yo se los digo como pauta porque algunos profesores, como lectores, y a veces se incorporan, sería conveniente que hubieran agregado un ujú, análisis de ujú, estos ujú, costos. O sea, si se puede hacer de una vez, uno lo hace y ya evita un comentario de ese tipo. ok, ¿Mm? ok. O tal vez también algunos profesores, como para hacer una pregunta en la defensa, tal vez le dice, bueno, tal vez no hiciste la valoración de costos, pero díganos en términos generales el aporte de valor suyo con respecto a la organización. Y usted sabe que muchos de los aportes de valor al final le están preguntando por costos. Por costos. Ujú. Ujú. Igual eso puede ser bajo el entendido de que, no sé, fue un presupuesto en un momento determinado y son costos ahí que asemejan la realidad. Tampoco uno puede llegar a aseverar que eso Eso, efectivamente es lo que le va a costar a la organización. exactamente, porque por ejemplo, usted lo que puede aseverar es que el costo suyo de mano de obra hombre por hora es tanto, entonces tantas horas, más o menos este proyecto al final le costó a la empresa por horas hombre es. Y usted dice, y además hice una investigación en el mercado y si se hubiera contratado una empresa por esta cantidad de horas de asesoría, solo por eso hubieran cobrado tanto. Entonces ahí hay una ganancia, porque igual sabemos que estas empresas cobran por hora de asesoría, pero cobran otros costos adicionales después y hacen un costo mayor, pero por lo menos para una comparativa ahí como recomendación. Excelente, profe. ¿Estamos? Elena, Gracias, profe. Entonces, nada más para confirmar, ¿se puede plantear en términos de servicios de consultoría? sí, claro, porque en realidad, digamos, el cuánto cuesta realmente ya la solución o la implementación es más que todo en horas hombre, porque la mayoría de las soluciones de ustedes no implican adquirir un software y eso. Ya si y ustedes dentro de su solución implican la adquisición de una licencia de software, bueno, ya ahí darían un costo de cuánto vale el software, igual como para decir la organización, cuando implemente esta solución va a valer tanto. Pero normalmente lo que ustedes a veces desarrollan no están en función de generarle un gasto adicional a la empresa, ¿verdad? Ok, Sí, porque digamos, las empresas gracias. de ustedes normalmente les dicen, hágame una solución, pero que ojalá yo no tenga que comprar nada, ¿verdad? Sí, por supuesto. Por supuesto, ese es el punto, exacto. Entonces, más que todo es para demostrar cuánto realmente la empresa, si hubiera tenido que contratar a alguien, cuánto hubiera pagado, ¿verdad? Porque aunque ustedes no lo crean, y aunque tal vez algunos también, compañeros, les han dicho a ustedes, bueno, véanlo desde el punto de vista que esto es académico, un ejercicio, sí, pero véanlo así, ustedes están haciendo un trabajo responsable profesional en función de realmente una solución. ¿Ustedes cuánto creen que cobra un consultor por llegar a hacer algo así? Y un consultor llega a hacer menos de lo que ustedes hacen. Profe, perdón, y digamos, basándose en el objetivo uno, donde se, digamos, se identifica o se diagnostica, Ujú. tal vez se puede hacer una propuesta en función de lo que ya ellos tienen, ¿verdad? Como un poco identificar Sí, esas condiciones existentes y pues aprovechar lo que ya existe para no exactamente. incurrir en más gastos. Un ejemplo, digamos, una opción Es, más económica. sí, claro, no, no, es que eso es parte de lo que uno ocuparía en el uno, porque por eso les decía, no es un tema de solamente, es que
estos proyectos, digamos, del TEC son diferentes a como he visto en otras maestrías y otras universidades, porque en otras universidades usted nada más lee, es que no cumple con el PMI y le recetan hacer el PMI. No, la idea es lo que vos acabas de decir. Digamos, si ya la empresa comenzó a implementar Scrum y vos te das cuenta que lo que hemos tenido como problema es que el Scrum no ha tenido una implementación clara, por ejemplo, ¿qué ha pasado? Por ejemplo, yo me acuerdo un proyecto que era en una empresa bancaria, una institución bancaria, este, donde ellos ya venían implementando Scrum. Pero el problema es que la forma en que implementaron Scrum no tenía una guía clara y lo hicieron como muy, nada más como por un lineamiento general, no había nada formal. ¿Qué hizo esta persona que trabajó este proyecto? Bueno, esta persona que trabajó el proyecto dijo, bueno, la idea es implementar Scrum. Ya la empresa sí avanzó en esto, avanzó en esto, avanzó en esto. Perfecto. Tomo como base en esos elementos que avanzó, pero que no dio formalidad, lo integré y lo que hace falta incorporar es esto y esto. Punto. Esa es una solución personalizada, pero está en función de lo que ellos hicieron. Y obviamente, como decís vos, no genera tanto costo, sino que es algo para la empresa agradable porque ya han venido avanzando. Entonces, si su empresa ya avanzó en algo, importante que ahí en el primer objetivo sea eso. Por eso es que también les digo, cuando traen el primer objetivo, a veces, no sé, a veces les dice, solo hagan un estudio de madurez y ya. No, es que el estudio de madurez no les va a dar las cosas que sí hace un diagnóstico a profundidad. O sea, por ejemplo, Elena me dice, la empresa yo ya sé que avanzó y me gustaría aplicar madurez, está bien. Aplique madurez para ver nada más el nivel, pero ya la parte profundidad es vaya a ver qué fue lo que avanzó, si hay herramientas que ahora sí todo el mundo está usando y bajo el criterio de Elena, con una formación ya profesional en este campo de proyecto, valora que eso que todo el mundo está usando con X o Z mejora está bien, perfecto, intégralo a la solución. Si el otro elemento está bien, perfecto. Si nada más hace falta esto y esto, listo, lo integra y después en su solución presenta el modelo integral señalando qué sí está bien y qué no está bien o qué cosas hay que incorporar. Yo precisamente hace poquito trabajé con otro muchacho, una solución a empresa, no, no, obviamente es otro campo diferente, pero por ejemplo hicimos un mapa de procesos y en el mapa de procesos, él va ubicando que ya varios procesos sí se trabajan. Al final lo que había que incluir era como unos 5 o 6 procesos adicionales para tapar huecos entre un proceso y otro que no tenían como una secuencia muy lógica y faltaban elementos, y los procesos de monitoreo y control. Entonces al final la solución fue agregar creo que como 7, 8 procesos máximo a lo que ya ellos venían trabajando, pero sí dándole una formalidad porque se integró, se hizo un flujo de procesos, se integraron las herramientas, se modificaron las que tenían que modificarse y se les dio un formato, digamos que normalizado. Otro estudiante hace unos años, yo me acuerdo, vea lo que pasó, leo el documento, yo era lector, pero yo no entendía, porque nunca lo puso en la redacción, que es que había ya unos formatos en la solución que venían de los anteriores. Y uno ve el código diferentes y otras cosas, pero no hay una explicación. Yo en la presentación sí le hice la pregunta a la defensa, le digo, mira, es que lo que yo no entiendo y mi observación principal es esta, ¿por qué si usted me dice que ya había un formato X, Y, Z cosa, en la solución hay otro formato o un formato muy similar pero con otros números como que si fuera nuevo? ¿Y qué pasó con lo que tenía? El muchacho ahí sí me dijo, no, profe, sí usé lo que teníamos, lo que pasa es que por regla general la empresa, cuando se hace una modificación, aunque sea de un campo, hay que cambiarle de código. Y le digo, ¿usted lo puso en el documento? No, eso no lo expliqué. Y claro, obviamente uno no lo entendía. Pero yo sí le dije al muchacho, me parece correcto porque si estás usando algo que existe y le servía y le aportaba valor. Ese es el análisis que uno espera para que ustedes como gerentes de proyecto comprendan que esto no es un tema de aplicar los marcos por aplicarlos, no ese es el tema. El tema es facilitar que la empresa realmente logre gestionar proyectos de una manera práctica y logre alcanzar los resultados. No es un tema de que porque yo aplico PMI o porque aplico Lean o porque aplico Scrum o porque aplico Lean es que logro los resultados. No, es porque supe aplicar las cosas de gestión de proyectos en función de mis necesidades. Eso es lo que ustedes o lo que se busca que aprendan con este tema del TFG realmente, ya como su demostración final. ¿Ve? ¿Quedó claro, Elena? Sí, gracias, profe. ¿Ok? Laura.
Profe, bueno, ¿acaso está hablando acerca de proyectos como más generales, cuando se quiere atacar todos los proyectos de la organización? ¿Qué pasa en ese escenario que estamos hablando, pero cuando es solo para un proyecto? Lo mismo, el primer objetivo es en función de analizar primero el proyecto, características, variables, necesidades, requerimientos específicos y poder establecer el alcance del proyecto. Ese es el primer objetivo. El segundo objetivo normalmente en un proyecto así es entonces, bajo esas características de proyecto y sabiendo que es que la organización no tiene ninguna herramienta ni sabe cómo gestionar, entonces proporcionar ya sea un marco base o prácticas base bajo las cuales pueda hacer un plan de gestión. Y el tercero, hacer el plan de gestión propiamente, pero en función de eso, de las necesidades y el alcance que usted definió en el primer objetivo del proyecto. Ok, también podría ser, por ejemplo, decir, bueno, se hizo un análisis para ver cuál es la mejor metodología para aplicar en un desarrollo de estos y además de eso, todo el Es que marco de gestión. no es que no es un desarrollo eso, es ese desarrollo. Bueno, el desarrollo de este proyecto. Exacto, Sí. eso. Pero por eso es el objetivo 2, es que es lo mismo. El objetivo 2 Ajá, implica lo mismo. Primero, objetivo uno, analizar el proyecto, entenderlo, caracterizarlo concretamente, saber qué requerimientos, qué necesidades tiene. Todo eso va en el primero. ajá, El segundo objetivo, entonces, con todas esas necesidades entendidas, ya sea escoger un marco o escoger práctica, dependiendo de las características del proyecto. ajá, ¿Ves? Porque un proyecto por ser TI no necesariamente es ágil, ¿cierto? ajá, correcto. ¿Mm? Ajá, Porque hay proyectos muy grandes que tienen que ver con backend, con ¿cómo es que se llama? Los mainframe de antes y todo, que eso es demasiado predictivo, porque son proyectos tan enormes que vos realmente hacer un Scrum no hace mucho sentido en algo tan amplio. ajá, Pero un caso como el suyo puede ser que sea más pequeño, pero a partir de esa caracterización voy al objetivo 2 y en el objetivo 2 entonces yo valoro realmente si es aplicar un marco específico, qué enfoque tengo que darle y si no, puede ser una combinación de prácticas, dependiendo. Eso usted lo ajá. decidirá. Y el Sí, objetivo 3 también va a entonces, depender de lo que ocupa el cliente, bueno, la empresa. exactamente, ese es el punto importante. ¿Ve? Ahí Claro. ya me está entendiendo. Y obviamente el tercer objetivo ya sigue la construcción del plan de gestión. Ok, perfecto, listo. Gracias, profe. ¿Ok? Ok, vean. Ahora sí, ¿cómo se redactan los objetivos? Elementos que ya hemos venido hablando. El objetivo tiene cuatro partes. Infinitivo verbal. Tiene un qué, un cómo y un para qué. Todo esto que está en la presentación en realidad está resumido aquí en el documento. El qué, cómo y para qué se los puse de una manera muy sencilla. O sea, el infinitivo verbal, aquello que termina en ar, er, ir. Pero para el infinitivo verbal, me voy a ir un poquito más adelante en la presentación de una vez. Vean, lo que es el infinitivo verbal, y ahorita podemos venir a ver esto, pero en realidad está más fácil el ejemplo en el Word para que sea más claro para ustedes, es esto. En infinitivos verbales hay una cuestión que se llama taxonomía de los verbos. O sea, esa taxonomía de los verbos o los infinitivos verbales, a partir de diferentes estudiosos, expertos en la materia que tiene que ver con lingüística y demás, han definido que hay una clasificación de estos verbos, porque cada verbo tiene una significancia asociado a un elemento bajo el modelo que usamos, que es la taxonomía de Bloom, que es cognitivo y de conocimiento. Entonces, una palabra como redactar, por ejemplo, es una actividad, una acción muy específica, lo que significa que es una actividad o un nivel de conocimiento básico, que está en el nivel uno, conocimiento, bajo un dominio cognitivo apenas de reconocimiento, o sea, una actividad de hacer, de ejecutar un dominio cognitivo muy básico que es una acción propiamente, eso es redactar. Aunque claro, alguien me puede decir, bueno, pero es que ya redactar realmente ahí implica un conocimiento. Depende de la connotación que le demos, se puede o no elevar. Yo nada más estoy poniendo la idea del ejemplo, lo que quiso dar a entender bueno, Bloom en su momento, porque esta clasificación de Bloom viene del año 1956 y luego dos estudiantes de él que se llamaban Anderson y el otro, no me acuerdo, creo que por aquí andaba, por ahí tiene que andar. No, pero estos son las fuentes, pero eran dos estudiantes, Anderson y el otro apellido, a mí se me fue. Les dieron como una evolución, pero siempre manteniendo la misma idea.
¿Cuál es la evolución que ellos dieron? En lo que le llamamos los niveles. Los niveles lo pasaron de palabras que no son verbos o infinitivos verbales como conocimiento, comprensión, a recordar, comprender, aplicar, analizar, evaluar y crear, que está más en función de una acción propiamente. Entonces, ¿qué es lo que dice estos niveles, por ejemplo, a nivel de conocimiento? Bueno, el nivel más básico es una actividad simplemente como de guardar información, traerla y repetirla. Punto, porque eso es recordar. Eso es como, por ejemplo, usted puede recordar tal persona, entonces usted se va a su mente, recupera, viéndolo como una computadora, el archivo de esa persona y usted la describe. Y ahí recordó. Eso es todo lo que hace la acción. Pasa lo mismo con redactar. Se supone que el escribir, bueno, escribir, digamos que es la palabra, el escribir es una acción de recupero del cerebro. ¿Cuál es la terminación nerviosa que me ejecuta un movimiento? Yo escribo. Punto. Por eso es que aparecen verbos como reconocer, listar, identificar, recuperar, denominar, que son elementos o acciones muy concretas. Nos vamos a niveles superiores y en la revisión del 2001, precisamente ya hacen una revisión y dicen el sexto nivel no es evaluar, sino crear. O sea, ya el crear son palabras o verbos, perdón, que implican un elemento adicional en parte de solo las funciones mentales cognitivas, que es la ejecución para llevar o crear algo nuevo. O sea, esa creación de algo nuevo significa que hay un nivel cognitivo superior porque tenemos que poner en relación muchas actividades mentales para poder construir. O sea, el construir o elaborar una solución, por ejemplo, un marco de trabajo, como lo que ustedes van a hacer, en algunos casos y en otros no, no conlleva simplemente ir y ejecutar y esto es un plan de gestión o un marco de trabajo, no. Hay un análisis previo, una valoración de elementos, correlación de variables, entendimiento de ciertas situaciones y con ello vamos a construir una solución. Ven, entonces ahí es donde el elemento cognitivo de crear o las funciones que nosotros tenemos que implicar para llegar a esa creación son de un rango superior. Y eso, por eso es que se hizo la evaluación a pasarlo a crear como orden superior. Entonces, entre el recordar y el crear, lo que hay en cada grupo de verbos o de infinitivos verbales ahí orientados es porque son diferentes infinitivos con diferente uso a nivel cognitivo y obviamente genera mayor conocimiento. Entonces, por eso pasamos por comprender, por aplicar, luego analizar, luego evaluar. Hay una lógica en esos niveles. Y eso está explicado en los documentos precisamente que explican todo este tema y no de taxonomía. No es la única que existe, pero a nivel de ingeniería, administración y otras que son un poquito, digamos, más, menos desde el punto de vista creativo, porque obviamente, si esto yo lo veo en la parte artística, no necesariamente esto es lo que debería aplicar, ¿verdad? Porque en la parte artística hay ciertos elementos que se visualizan de una manera distinta, pero digamos que en las que somos un poquito más estructurados en nuestra forma de trabajar, lo vemos con este orden. Y ese orden nos permite ir estructurando los diferentes objetivos en función de ese crecimiento del conocimiento durante el desarrollo del proyecto. ¿Ven? Por lo general, los objetivos específicos los iniciamos del nivel 2 al 4 y los niveles ya superiores 5 o 6 normalmente son los que usamos para objetivos generales. Esa es la regla que más o menos hemos venido usando, pero ¿qué implica? También entender algo. No significa que por una palabra ya aparecer en un nivel, esa palabra es solo ese nivel, sino que, ay, lástima, no lo tengo aquí. Yo pensé que la tenía en otra presentación, sí lo tengo, pero bueno. No sé si ustedes ven, o no sé si aquí aparecerán, pero a veces uno busca tablas de taxonomía de Bloom y también mejorado en internet, pero hay palabras que pueden estar en varios lados. O sea, no hay verbos definidos solamente en uno u otro, porque, por ejemplo, el determinar. Determinar puede tener acepciones y esas acepciones nos llevan a niveles distintos de entendimiento. Por ejemplo, el determinar puede ser una acción nada más de comprender, porque el determinar puede ser simplemente o sinónimo de identificar o interpretar, nada más. ¿Por qué? Porque el determinar puede ser simplemente como un reconocimiento y a partir del reconocimiento yo determino X, Y o Z cosa.
Entonces queda en un nivel bajo, un comprender, hasta un recordar. Pero está el determinar en función de hacer un proceso analítico que luego me permita establecer ese elemento, o sea, reconocerlo, determinarlo, definirlo claramente, pero llevo un proceso analítico por detrás. Este tema yo sé que para la mayoría de ustedes va a decir, ¿what? O sea, ¿esto de dónde salió? Bueno, esto salió realmente de los estudios a nivel de lingüística de los diferentes idiomas y demás, y entonces se plantea todo esto. Y es como un orden para por lo menos establecer realmente, sobre todo para objetivos, que es donde más se utiliza esta taxonomía, y darle una significancia a esa meta que queremos establecer. ¿Ven? Entonces, como les digo, uno que se ha metido a leer documentos, libros de todo esto, igual, hay interpretaciones de interpretaciones. Mi recomendación es la siguiente y por lo único que les explico la taxonomía, no porque la vayamos a cumplir, yo les hice, acabo de hacer una recomendación, sino más que por el tema es, cuando vayan a redactar, tienen que tener conciencia de lo que están diciendo a través de esa palabra. ¿Qué elemento es lo que yo quiero realmente demostrar a través de ese primer elemento que construye el objetivo? Ese infinitivo verbal, ¿bajo qué significancia lo estoy poniendo ahí en el documento o en ese objetivo? ¿Para qué? O sea, ¿cuál es la intencionalidad que ustedes tienen al poner esa X palabra? Entonces, eso comienza a entender que hay una intencionalidad por detrás en el elemento constructivo como tal del TFG. O sea, ustedes tienen que entender que hay una intencionalidad en cada elemento que ustedes agreguen. Por eso es que más lo explico. No los voy a hacer expertos en esto. O sea, jamás los voy a hacer expertos en tratar de entender realmente ese modelo, yo le digo más filosófico, para poder darle una categorización a las palabras, porque eso es lo que estamos tratando de hacer aquí, una categoría, una clasificación, pero esta clasificación sirve para entender realmente si nosotros vamos a ejecutar algo o realizar algo, es porque estamos conscientes de lo que implica esa significancia de lo que prometimos o como meta estamos obteniendo. Por eso les digo que la reacción es distinta a un objetivo empresarial, porque un objetivo empresarial, por ejemplo, usa palabras como reducir los costos operativos en un 20%. Ese es un objetivo empresarial. Reducir es cuantificable, ¿cierto? Pero aquí no estamos hablando de elementos cuantificables, que era lo que Norman preguntaba, precisamente. Yo sé que por ahí va la pregunta de Norman, porque esa pregunta es, ¿cómo logro, por ejemplo, establecer una relación clara, problema-objetivo, si la solución por sí misma no se implementa para llevar a algo cuantificable? Porque nosotros estamos mucho en función de la cuantificación. Ahí es donde carreras, y si alguno es profesional de áreas como sociales o por estas áreas más de que se relacionan con temas de personas, y la variación hacia la parte cualitativa es que cuando trabajamos con elementos que son cualitativos, valorativos, que no implica que la gestión de proyectos después no sea cuantificable. Claro, es cuantificable en su proceso de implementación, pero como no lo vamos a poder implementar, entonces en este primer proceso que es más creativo, es más evaluativo, más valorativo, y por eso nuestra solución es a partir de los elementos de análisis que vamos demostrando que realmente aplica para la solución. Y aquí es donde viene este tema, precisamente, porque es la inclusión de infinitivos verbales, pero con una visión valorativa. Y entonces tenemos que tener una clara intencionalidad del infinitivo verbal que estamos usando. ¿Ven? Entonces, esa es la intención acá. ¿Qué es lo que me interesa de todo esto que les acabo de decir? El 10 o 20% que me interesa que se llenen en la cabeza es esto. Cuando redacten el objetivo, tengan conciencia del infinitivo verbal y qué es lo que ustedes quieren dar a entender. Porque bajo lo que ustedes quieran dar a entender es lo que se va a entender que es su alcance. Y entonces ahí es donde el alcance también, después vamos a entrar en un tema tipo interpretación, de valorar qué es lo que ustedes quisieron dar a entender con el infinitivo, porque si ponen un infinitivo que por su construcción completa lo que da a entender es que es un alcance mínimo reducido, se les va a pedir que lo mejoren porque tienen que ampliar ese alcance.
Entonces tienen que tener esa clara intencionalidad. ¿Cuál es la clara intencionalidad, sobre todo en un objetivo general? Que el objetivo general permita el desarrollo de un trabajo investigativo de campo que después les permita construir una solución integral para la empresa. Por eso les insisto tanto en los ejemplos de otras universidades y espero que me vayan captando. Cuando uno lee en otra universidad, el problema es que no aplica PMI y la solución del objetivo general es aplicar el PMI en la gestión de proyectos de la empresa. De ahí es donde uno se da cuenta que el alcance realmente no tiene ni sentido hacer no sé ni para qué hacer un análisis, porque claramente la intencionalidad era aplicar el PMI, entonces vayan, agarren el PMI, busquen los procesos, díganle a la empresa, implementen los 47 procesos, métanle el montón de plantillas y van a ver qué hacen, porque eso es lo que da a entender una solución así. Y eso es lo que se busca que ustedes comprendan, que eso no es así, que en realidad la gestión de proyectos es algo analítico también, sobre todo cuando uno está en posiciones como un portafolio, como un gestor de proyecto, donde tenemos tal vez la responsabilidad o son coordinadores de departamento, que muchos de ustedes, yo sé que tienen puestos altos dentro de sus organizaciones y son los que toman decisiones. Y las decisiones de ustedes no es en función de simplemente apliquemos A o B, no, tienen que ser muy analíticos y la gestión de proyectos analítico para poder alcanzar una solución personalizada. Entonces, 10-20% tengan claridad de cuando colocan una palabra, qué significa. Eso es lo que quiero que se lleven aquí en mente. No que se vuelvan filólogos o algo así, porque no es eso. Entonces, ya saben que existe la taxonomía de Bloom. Por aquello, no les pasé más, pero sí existen otras. Y otras un poquito más complejas que esta. Otras, por ejemplo, es como esta. Vamos a ver si las puse. Ah, no, yo lo quité precisamente por lo mismo, para no llenarles de tanto el buffer. Por eso esta presentación es un poco más corta. Es que antes sí agregaba otras. Había una de Anderson, había otra para la era digital. Bueno, hay variedad y sabores y gustos. Entonces, nada más tomen en cuenta eso. Adriana y luego Norma. Profe, una consulta, o sea, bueno, es que un momento como que le agarré la idea, pero se me fue. Cuando decía para el objetivo general, entre nivel 2 y 4 y No, objetivos específicos. el general entre el 5 y el 6 y los específicos entre el 2 y el 4. Ok, experimento. Ujú, Entonces, el general 5 y 6 y los específicos entre 2 y 4. Ok, exacto, eso, gracias. con gusto. Norma. Sí, no, no, iban respecto a la jerarquía del verbo, pero ya con eso que nos indicó ya queda ahí. Ok, está bien, perfecto. Entonces, ¿qué más sigue en la parte de la construcción de los objetivos? Un qué, un cómo y un para qué. Pregunta, nada más por aquello. ¿Ustedes recibieron algún curso con Fiorella? Fiorella Salazar, Yo sí, profe, el de portafolios el de o portafolio. de... Ok, ¿nadie más recibió con ella curso? Yo también, profe. Sí, Señor, nosotros también. ¿cuál? Profe, ese Ese mismo mismo. portafolio, Portafolio. portafolios y PMO. Es que ella antes daba el curso, porque nosotros tenemos un curso en mi plan que se llamaba como calidad en los proyectos. Precisamente les preguntaba por qué el modelo que yo usaba para plantear objetivos de calidad para proyectos es igual a este. Entonces, en portafolio no vieron esto, ¿verdad? No, señor. No, ok, sí. Es que, digamos, si ustedes hubieran llevado un curso de calidad en proyectos y lo daba ella precisamente plantea un modelo de reacción de objetivos en función de esta estructura. Entonces, si alguno lo hubiera llevado, le facilita porque sí lo logro relacionar con el curso que llevaron. Pero como el curso ya mi mano no lo dan, quería saber si ella tal vez en algún otro curso lo había planteado. Pero bueno, entonces vamos a ver, retomando. La estructura del objetivo es verbo en infinitivo. La siguiente parte se llama el qué. El qué hace relación al entregable propiamente. O sea, ¿cuál es el producto que el objetivo va a dar? El cómo hace relación a la manera en la cual van a obtener el producto. O sea, es la manera en la cual se obtiene el producto. No es otro entregable, no. Es la manera en la cual se obtiene el producto. Ese es el cómo. Y por último, el para qué es la finalidad propiamente del objetivo. En el caso del ejemplo que les mostré del objetivo general que ya está planteado acá, vean
que precisamente ya les hablaba del qué, cómo, para qué y el infinitivo verbal. Usé un infinitivo verbal que es proponer, que es constructivo, de una creación, porque proponer tiene que ver con el tema de propuesta. Y ahorita les voy a dar un tip para cuando pongan el título del proyecto que todavía para este curso no lo tienen que poner, no necesariamente tienen que tenerlo. Entonces, tranquilos por eso, porque algunos ya se estresan y quieren ir a poner el título de una vez, pero no. Nosotros el título se pone hasta el puro final cuando ya desarrollaron la solución y lo mandan ya a lectura, porque a partir de eso ya tienen claro que desarrollaron y con eso ponen el título, pero les voy a dar un tip con respecto al objetivo general que normalmente se usa para los títulos. Entonces, proponer es un objetivo alto, o sea, un verbo alto. Ahora sí, ¿qué voy a proponer? En términos generales se va a proponer la estandarización de la gestión de proyectos. Vean por qué. Alguien puede decir, profesor, pero eso puede ser un para qué. Sí, puede ser un para qué, pero en función de qué. Suena un trabalenguas, pero esto podría ser un para qué siempre y cuando el problema fuera cuál. Sí, que la organización trabaja informal, si ese es el problema. Pero en el ejemplo que estoy trabajando, el problema no es ese. El problema es que no alcanza la triple restricción. Lo que sí se indica en una de las causas, que es la causa más probable, o que es como la causa raíz mayor del problema, que es lo que explico en el documento, es que está asociado a un trabajo informal. Entonces, como ese trabajo informal es como la causa más probable del problema en general, se plantea como una estandarización en general. No de una vez la metodología ni el marco de trabajo. ¿Por qué? Porque bajo la filosofía del objetivo general, esta estandarización puede requerir de elementos adicionales aparte del método. Entonces, como puede requerir de elementos adicionales aparte del método, me da chance, no sé, de revisar capacidades del recurso humano, valoración de tecnologías, X, Y, Z, porque puede ser que yo durante el desarrollo me doy cuenta que la organización tiene una tecnología por ahí, alguna plataforma ya paga con licenciamiento y demás, y la solución que yo propongo puede ser en función de usar esa plataforma. Eso es posible. Y eso puede generar una estandarización si está asociado con un buen procedimiento y plantillas claras. ¿Ven? Entonces, la estandarización en general me da un marco no específico, que tiene que ser un marco de trabajo, sino una posibilidad un poco más amplia. Eso es lo que busca la maestría, que con sus objetivos generales haya un poquito de amplitud para poder tener esa facilidad de que ustedes busquen diferentes elementos que abarquen a la posible solución. Por eso no se pone directamente un método o un marco de trabajo. Esa es la razón. Ahora bien, ¿cómo? Bueno, porque esto de la empresa es de quién, ¿verdad? O sea, ¿de quién estamos hablando? Ahora sí, ¿cómo? En este caso, aplicando buenas prácticas en el área. Esa puede ser una. En el caso de la compañera Adriana, después podríamos valorar a ver ese cómo lo podemos ajustar, porque hay un tema entre el cómo y el para qué que yo creo que la puede tener confundida ahorita con el tema normativo, ¿verdad? Porque puede sonar reiterativo aplicando el marco normativo para el cumplimiento del marco normativo, pero ese ahí se puede encontrar algún cómo, ese es variarlo. Pero el cómo es en función de una manera y entonces no es un producto, o sea, no es hacer un producto sobre otro producto, porque a veces en el cómo meten como otro producto. Por ejemplo, proponer la estandarización de proyectos mediante la creación de un marco de trabajo. Ese mediante la creación es otro producto. O sea, no es un método, ahí están hablando de un producto. Aplicando buenas prácticas en el área, vean que yo no estoy hablando de crear un producto, sino es de algo existente, traérmelo para aplicarlo y eso implica algún método de investigación, de aplicación, de comparación. O sea, metodológicamente aquí estoy hablando de una manera, una forma de hacerlo, no construyendo algo más, que eso ya no es un cómo, eso es construyendo otro qué. Por eso hay que tener cuidado y entender bien las preguntas y el tipo de respuesta que uno va a dar. Y después dice, ¿para qué? Entonces esto ya lo hablamos, en el objetivo general en función del problema, para que los proyectos alcancen los resultados esperados. Ven, entonces, esta idea es completa, no lleva comas, no lleva otro infinitivo verbal, es un solo infinitivo verbal, que es el primero. Todo es una sola redacción propiamente. No tiene dos infinitivos verbales, solo tiene uno. Y voy remarcando varias cosas porque
Ya me pasó. Dije ciertas cosas del problema y ya me llegaron entregables, precisamente con lo que dije, no lo hagan, lo hicieron. Entonces, igual paso aquí, lo remarco, porque lo que no quiero es que lleguen entregables con cosas que ya les he dicho. ¿Ven? Entonces, esa es la estructura de todos los objetivos. Eso es para todos los objetivos. Todos los objetivos tienen las mismas cuatro partes. Norman, para después hacer un ejemplo, digamos, con uno de estos objetivos. Sí, profe, a la luz de, a la luz de esta nueva información, a veces quisiera uno como ya devolverse a las causas y redactarlas o plantearlas desde otro punto de vista como para que calce acá. Eso es válido en este punto. O sea, no, aquí no hay nada Sí, es especulativa que todavía. ese es el punto, digamos, ustedes me están mandando ahorita una revisión de un entregable versión uno, por eso les dije versión Ujú, uno. ok. ¿Qué pasa con estos proyectos más de orden cualitativo? Y yo no sé si ustedes se acuerdan de la primer filmina que vimos. Vean, la primer filmina que vimos de este curso, déjenme buscar lo, el- la presentación, porque ahí es donde viene el tema y ya van entendiendo el proceso. Es este. Está en definición del problema, sí, aquí. Este. Esta imagen, tal vez muchos no la entendieron y no le tampoco le di tanto énfasis, pero ya la van entendiendo. En el proceso cuantitativo es lineal, lo que normalmente estamos planteando. No sé, Norman, vos sos ingeniero en construcción, ¿verdad? Creo que era, ¿verdad? En construcción. Profe, no, que trabajo ahí, pero no me gusta administrativo. Bueno, supongamos que alguien de ustedes es ingeniero en construcción y se plantea un problema que es que la calidad del concreto que se está usando para desarrollo en infraestructura pública no cumple. Eso es lo que se les planteó como problema. Hipótesis. La hipótesis es que la calidad de los productos que se está usando está provocando esa mala calidad. Esa es mi hipótesis. ¿Qué hago yo? Planteo una serie de tipos de experimentos y evaluaciones que me permitan demostrar o no la hipótesis, pero yo no me puedo devolver, porque cuando yo planteo los escenarios posibles para esa demostración, yo tengo que mantener las mismas condiciones en todas las evaluaciones que voy a hacer, porque no significa que yo fui a evaluar, no sé, la carretera Limonal Barranca, usé un método y el Limón usé otro método, porque ya me van a dar resultados distintos que no me demuestran la hipótesis. Eso para cuantificar. Entonces Sí, sucede que vamos a... es como si estuviera alterando Exactamente, ujú. vos alteras tu marco de estudio, tu marco de experimentación, y entonces estás alterando los resultados, entonces no tenés puntos de comparación. Entonces en ese modelo yo voy secuencial completamente. Ahí voy secuencial. Este modelo que ustedes ven abajo que dice cualitativo, ustedes se dan cuenta que hay un elemento siempre eje aquí, que dice literatura. Bueno, vean que el proceso es lineal, pero a su vez hay como un proceso de evolución constante. ¿Por qué se dan estos procesos a través de la literatura y otros elementos? Porque, por ejemplo, ustedes ya están investigando ahorita, como en la empresa, documentación interna, y como decís vos, yo lo planteé inicialmente pensando en esto, me referencié con ciertas evidencias. Bueno, ahora me voy, lo planteo de esta otra manera en los objetivos, vuelvo a revisar lo que estoy haciendo, puede ser que también revise algo de literatura para cerciorarme y constantemente estoy en ese ida y vuelta. El proceso cualitativo lo permite, el ida y vuelta. Y peor aún, les voy a mostrar una lámina que tal vez en algún momento vamos a ver un poco más adelante, que tampoco le voy a hacer como tanto énfasis porque no es quedarnos en estos elementos, porque ya les dije, yo no los voy a hacer metodólogos, pero sí quiero que vean, por ejemplo, algo como esto. Esto se llama el modelo de investigación-acción, muy similar al que ustedes están practicando. Primer ciclo, detectar problemas. Segundo, comienza uno a elaborar un plan, ya después implementa, ejecuta y retroalimenta. Este es un proceso de investigación constante de retroalimentación. Si yo lo viera esto en el tiempo, parece un Scrum, porque en realidad voy siguiendo las etapas y vuelvo otra vez al mismo punto para ir haciendo procesos de mejora hasta llegar a un alcance completo y final. Pero estos son los procesos de investigación donde yo relaciono más con el tema de valoración. Entonces, lo que usted acaba de plantear, en realidad me agrada que lo vaya entendiendo, porque ese es el proceso de investigación. Hay cosas que hoy planteo de una manera, conforme voy avanzando, tal vez tengo que mejorarlo y plantearlo de otra manera, y así voy mejorando constantemente. Por eso este curso, si ustedes se dieron cuenta, la evaluación es así. Primero entregable, el segundo entregable, si bien abarca otras áreas, pero el tercero otra vez me devuelvo para volverlo a ver todo. Y otra vez
otro entregable que va para el comité. Es la tercera vez que ustedes también están trabajando sobre las mismas áreas del documento para poderlo mejorar. ¿Ven? Ese es el tema. Entonces, ese planteamiento es correcto el que vos acabas de decir, Norma. Gracias, profe. Elena, Gracias, profe. No, nada más aclarar un poco en línea con la pregunta de Norman también. O sea, si es válido, me parece una secuencia lógica, tener una relación entre causa y efecto, los objetivos y de la identificación de esos entregables. O ajá, sea, de ahí viene todo, ¿no? O sea, entonces sí se exactamente. puede reiterar de alguna manera la información en el sentido de que tal vez en causas y efectos hacemos una introducción a lo que nos está doliendo, ¿no? Sí, Porque justamente eso es lo que necesito yo resolver a nivel de servicio, por decirlo así. sí, 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 digamos, o sea, el problema nace para identificar en primera instancia la situación. Y ustedes plantean los objetivos para decir esto es lo que yo voy a trabajar. Con eso yo planteo el posible alcance, que ahorita hablamos de la sección de alcance y marco de referencia, porque aquí ya en el problema no falta mucho. Pero luego cuando ustedes hacen, por ejemplo, el análisis de resultados, obviamente parten de lo que vieron en el problema. Para con eso, bueno, es que hay otro elemento aquí que no hemos visto y vamos a ver el miércoles, categorías. Entonces, otra vez vuelvo a reiterar sobre el problema, los elementos que encontré, con eso defino sobre qué me voy a enfocar yo para estudiar, sobre esos elementos que llamo categoría, construyo las herramientas de investigación y entonces con esos resultados que obtengo las herramientas de investigación, construyo mi análisis de resultados. Entonces, siempre hay una reiteración sobre el problema y siempre vamos a estar valorando el problema porque en cada elemento, cada paso que yo voy construyendo, yo me referencio al problema. Y vea que hay una secuencia ahí que sigo para no tener reprocesos, ¿verdad? Porque si hay algo mal planteado, ya imagínese hacer todo un proceso metodológico, obtener resultados y después decir qué fue lo que planteé. Esto no era así. Sí, Entonces, ya, obviamente, el estrés aumenta y no es sí. tan fácil hacer toda esa devolución allá al puro final. Entonces, eso que ustedes van entendiendo es lo que yo quiero que comprendan. Que en este punto, obviamente, uno les da observaciones porque estamos en una versión uno, después vendrá una versión 2, después viene la versión 3. Entonces, conforme vamos avanzando en versiones, ustedes también van entendiendo más claramente la naturaleza de su problema. Gracias, profe. Con gusto. Ok, y entonces aquí finalmente tenemos el para qué. Un objetivo como el primero, suponiendo que es esta idea. Entonces, el primer objetivo perfectamente puede ser describir. Ese puede ser un objetivo más o menos de comprensión, valoración. Ahí podríamos saber, o podríamos después cambiarlo por otro. Eh, la situación actual en gestión de proyectos bajo la aplicación de métodos de campo, porque en este momento ustedes tampoco saben exactamente cuál método van a usar para hacer esa situación actual. Pueden incluir un FODA, pueden incluir una madurez, pueden incluir un modelo de idoneidad, pueden incluir no sé, entrevistas abiertas, N cantidad de técnicas. Eso determinarán ustedes cuáles son las que más les van a funcionar y para qué yo quiero la descripción de la situación actual, para la obtención de los puntos de mejora, para obtención de puntos de mejora, algo así. Vean que la idea también es corta, no es larga, y es muy concreta. O sea, vean que no estamos poniéndole más ni menos. Es algo muy concreto, una idea completa en función de las tres respuestas y del infinitivo verbal que da una situación concreta. Eso es lo que es un objetivo y ese sería su primer objetivo. Tenemos infinitivo verbal, tenemos el qué, tenemos el cómo y tenemos finalmente el para qué. Esa es la estructura. Por aquello, no se pone antes el cómo, el para qué, ni se pone el qué después del cómo, ni se pone el para qué después del infinitivo, nada de eso. Es infinitivo, qué, cómo y para qué. Ese es el orden. Si cumplen con ese orden y entienden qué significa implicar cada uno de las respuestas en ese orden, sus respuestas y demás, o sea, esa construcción, construir los objetivos no se vuelve complicado.
Lo complejo es cuando no hay una guía de cómo vamos a plantear un objetivo. Eso es lo que normalmente pasa. O sea, a veces les dicen, plantea un objetivo y nadie les da una guía de estas. Entonces, claro, van a plantear lo que ustedes ven normalmente que se hace en las empresas, pero que como les acabo de decir, el ámbito de las empresas es distinto. O sea, es otra idea, otra concepción, y obviamente no funciona acá porque ya hay un choque, ¿verdad? Y ustedes no van a poner, por ejemplo, como que ponga Norman aquí, aumentar en un 50% la tasa de éxito de los proyectos. Claro, ese sería el objetivo tipo empresa, para lo que la organización tal vez lo ocupe porque es la meta que tiene la empresa. Estamos de acuerdo, ese es el objetivo de ellos, pero bajo la consideración de que hay una implementación y podamos analizar. Y ahí si no planteo una solución, sigo con otra y voy hasta llegar a alcanzar ese 50%. Pero aquí ustedes lo que están es haciendo una demostración de conocimiento y por eso es más valorativo. Ven, ahí es donde están las diferencias. Entonces eso para que lo tengan bien claro en esta parte. Ok, de objetivos no me queda nada más que explicar porque digamos que son los elementos generales. Últimamente yo no me centro tanto en algunos elementos, sino que muy concreto a ciertos puntos, porque es lo que ustedes ocupan práctico. Laura. Profe, ahora que menciona esto, y sí entiendo definitivamente la diferencia con los objetivos, por ejemplo, a nivel estratégico de una empresa, siempre se nos ha dicho que los objetivos tienen que ser smart, que tienen que ser medibles y todo este tipo de cosas. Acá esa parte de que sea smart, entonces no aplica exactamente, ¿verdad? No aplica tan directamente porque era lo que Norman preguntaba, la parte medible, ya, y obviamente la Ajá. medición del objetivo está en función del proceso analítico que se siguió, ¿verdad? Si el proceso analítico que se sigue es correcto, entonces la medición propiamente del entregable y de los objetivos es correcto, o sea, hay un seguimiento claro y se logra relacionar propiamente lo que el entregable nos quiere dar en función de la meta. Por eso es que vea que, por ejemplo, cuando uno dice el para qué, que también sería la forma de medición, dice la obtención de puntos de mejora. Entonces, en su documento, cuando usted llega a entregar estos puntos de mejora, está asociado todo este proceso analítico que demuestra claramente que estos puntos de mejora no fue que Laura se los sacó debajo de la manga. No fue que hizo acto de magia y aparecieron los puntos de mejora, no. Hizo un proceso completo analítico que la llevó a determinar que esos puntos de mejora y tienen fundamento. Eso es lo que se mide. ¿Ves? Entonces, hay una medición, pero no es la medición que normalmente estamos acostumbrados. Ahí es donde tal vez a ustedes les da el shock, porque es, ok, yo estoy acostumbrado a que a mí me pongan un porcentaje, me pongan un valor, me pongan X, Ujú, Y, Z cosa, y obviamente bajo eso yo sé que sí, yo cumplo. Pero, y como aquí no hay un valor específico, un porcentaje, un indicador, se hace más por una manera valorativa. ujú, Ujú. ok. Y otra consulta, bueno, es con respecto al cómo, porque, digamos, si yo voy a hacer mi objetivo es implementar un plan de gestión para el proyecto X de tal empresa para aumentar las probabilidades de éxito de ese proyecto, ahí el cómo es el que me queda como, ¿cómo lo voy a hacer? Digamos, cómo... Bueno, el implementar primero, que no vas, como que implementar si te da tiempo, perfecto, ¿verdad? En tu caso, si la empresa lo Ajá, permite implementar y usted demostrar que lo implementa y con una, no sé, una o dos corridas, dependiendo si es como un modelo tipo sprint y lo puede demostrar, qué dicha. Ahora, el cómo, en ese caso el cómo siempre metodológico tiene que ser sobre todo implicación del área temática de estudio. Ustedes son gestión de proyectos. Entonces, por lo general, la mayoría de comos, como en el proyecto tuyo y la mayoría de compañeros, siempre tiene que ver alguna relación con el tema de prácticas formales en gestión de proyectos, porque la idea es obviamente que ese como a nivel general implica lo que a ustedes se les está formando, que la idea es que ustedes transfieran hacia las empresas culturas más formales de gestión de proyectos y no bajo ocurrencias. ajá, Ujú. ok, ok, perfecto. Sí, es que ahí el cómo me quedaba un poco borroso, digamos. Yo sé que voy a hacer un plan de gestión, pero ¿cómo? O sea, Es que esa, por eso, el plan de gestión, como la empresa no tiene nada, usted tiene que buscar de dónde, con qué hacerlo. Y ahí, obviamente usted no va a decir, bueno, porque es lo que yo conozco. No, es que es un proceso analítico que en el cómo se va a hacer ese plan de gestión, obviamente tiene que estar asociado a algún marco que te fundamente, ratifique y señale, ah, sí, claro, tiene fundamento lo que quiere plantear. ujú. Ujú. Ok, perfecto. Listo, eso sería, profe. ¿Ok? ¿Alguna otra duda, consulta de esta parte? Norman, Sí, profe, qué pena tantas preguntas, es que le surgen a uno ahí las dudas. no se Eh, preocupe.
Ok, he notado, o por lo menos ahí me he dado cuenta en algunas presentaciones que fundamentan esto que se menciona, por qué el PMI. Entonces, no sé si desde acá estaríamos ya también incurriendo en un error, ¿verdad? Depende de cómo se plantea ese objetivo, de que estés pensando en el hecho de que, o sea, estoy en el PMI, ¿verdad? Y quisiera evaluar como estas áreas para que eventualmente estas áreas salgan a flote y ya yo pueda llegar a recomendar. Hasta acá no habría ningún problema, o sea, Ok, el punto es este. El tema del PMI, por ejemplo, el objetivo es esto. Nosotros como maestría de una vez les damos a entender que todavía no pueden plantear un marco específico de referencia si no es que hay alguna obligación o en el mismo problema se reseña alguna consideración específica. Por ejemplo, Ok. hace poco se ya presentó una muchacha, yo fui lector, proyecto muy bueno, la verdad que decirlo, era un proyecto muy bueno, pero es que todo nace porque la organización sí tenía una política de implementar Scrum. Mm, Entonces, en el problema, en la parte de proyectos de la organización y en otras partes del marco de referencia, se deja claro que ya la organización y se deja documentado que hay una política viene desde el plan estratégico, que es la organización para el año tal tiene que tener implementado la metodología o el marco de trabajo de Scrum para la gestión de sus proyectos en el área de tecnologías de información. Punto. Entonces, ¿qué pasa? Obviamente ahí se planteó un problema, X, Y, Z cosa, pero obviamente su objetivo general en el cómo sería implicando el uso de Scrum, ¿verdad? Porque hay ujú, una ujú. política clara y hay un elemento que dice obligatoriamente ese proyecto va por Scrum. Porque si ya tiene esa política y el proyecto dice en términos generales aplicar cualquier metodología de gestión de proyectos ágil, y usted le va a decir, pero ¿y qué pasa si usted comienza a meter link? No va a ser consistente con la política. Voy, por ejemplo, el caso de Adriana, que era lo que yo le decía. En primera instancia tiene un incumplimiento normativo. Entonces, lo primero que hay que asegurar es que el proyecto cumpla con la parte normativa. Ahora, ¿qué es lo que le sugiero a ella? Que yo, conociendo el Estado, sé que aunque el normativo me pida X, Y, Z, puede ser que yo cumpla el normativo, pero no se me vuelve completo para lo que yo tengo. Entonces ahí es donde yo le digo y le implico, le sugiero que aparte de la investigación normativa incluya algún elemento adicional para cubrir lo que no me pide. Ahora, si la empresa no tiene nada, absolutamente, ni tiene una directriz específica a un elemento, en este momento ustedes no pueden implicar el uso de un solo marco de referencia porque no hay norma, no hay directriz, o sea, no hay un elemento que fundamente por qué es ese, que era lo que les Ujú, decía ujú, cuando yo leo proyectos de otra universidad. De una vez dice, es que no aplica el PMI. ¿Por qué? No sé, porque el problema lo único que dice es, ujú, la ujú. empresa no aplica PMI. Eso es lo que dice el problema. Y entonces uno se queda, ¿y en función de qué y por qué? Nunca lo hice, ese tipo de proyectos. Por eso que les decía, el objetivo general de ustedes, en términos, la mayoría queda general. O sea, amplio, abierto. Si hay algún elemento que es política, norma, obligación, que les marca claramente que es un solo método el que tienen que aplicar, entonces ahí sí pueden utilizar y ponerlo en el objetivo general y centrarse solamente en la aplicación de ese método, si es del caso. Ok, ok, Ujú. perfecto. Adriana, Profesor, ¿puede ser un ejemplo del segundo? Es que a mí me genera como duda del el cómo segundo, plantearlo, sí, ¿no? porque digamos, a ver, Determinar buenas prácticas aplicables a la organización desde un estudio comparativo de marcos de referencia para su integración en la solución. o sea, determinar el objetivo que hará, Este es el qué, ajá, cómo, desde un estudio cómo, comparativo, y aquí serían marcos de referencia para, ok. Sí, es que eso es lo que me genera duda con lo que estaba diciendo, porque al final, o sea, usted lo que dice es, o sea, si ya hay o algún para está, la, o para la obtención de un inventario. Bien. Es que el segundo objetivo no es marco teórico, es entender
analizar marcos de referencia en función de mis necesidades. Entonces, el segundo objetivo es analizar los marcos de referencia. No es hacer un desarrollo teórico, es analizar en sí en función de lo que yo ocupo. O sea, la visión de ir a ver los marcos de referencia no es para reseñar, es que el PMI tiene 10 áreas de conocimientos, que el PMI tiene, no, no, no es eso. Ya sabemos si eso para la teoría, ya ustedes lo pusieron. Aquí es, por ejemplo, mi empresa ocupa esto y esto son mis oportunidades de mejora. Bueno, considerando las características de los proyectos de esta manera, entonces se determina que un marco predictivo es lo que, digamos, mejor asocia esto y esto. Y a partir de entonces, de las oportunidades de mejora y los puntos donde yo tengo más deficiencia, entonces se hace como un tipo de cuadro comparativo, se pone oportunidad de mejora, la práctica propiamente, digamos, en el caso del PMI, que mejor aterrice a esa práctica y la descripción propiamente cómo más o menos se podría utilizar esa práctica. Eso es lo que te hace un inventario. Ya después, si usted estudia dos, tres marcos de referencia, conforme a todas las prácticas que obtiene, usted podría crear perfectamente un tipo de priorización para establecer cuáles son las que priorizan digamos, en función de oportunidad, de mayor relación. Eso es lo que puede utilizar. Ok. Sí, no es que solo que tenía duda, porque cómo hacían, porque usted decía, si no hay una política o una directriz que ya le fija a usted el marco de referencia, entonces, o sea, si usted ya lo tiene, entonces usa ese, pero me generaba duda cómo lo hacía a la hora, digamos, de Eh, tener, eh, porque hay variedad de marcos de sí, referencia. pero vuelvo a lo mismo. ¿Qué es lo Ujú. que es primero, los proyectos o la gestión? Hijo, pues vamos a ver, qué pregunta más existencial, profesor. Di, en la Y buena la, teoría, y la ah, respuesta no es como el huevo y la gallina. Aquí sí hay una respuesta. es que tiene que ser, debe ser la gestión, No, porque los usted, proyectos. Los proyectos es lo que proyectos. va primero. ¿Por qué se llama gestión de Bueno, proyectos? bueno, Porque se tiene razón, llama porque sí. gestión de proyectos. Proyectos es el Ujú, apellido. Porque si no sería gestión estratégica, gestión de constructiva, gestión de otra cosa, pero se llama gestión de proyectos. Entonces, ¿qué es ujú, primero? Los proyectos. Porque si ok, no hay proyectos, entonces no hay usted nada que gestionar. ajá, usted no tendría nada que gestionar. Eso es lo que ustedes Ok. tienen que grabarse en la cabeza. Ujú, La gestión de proyecto por sí misma no existe si yo no tengo el elemento que se llama proyectos. Si una empresa no hace proyectos, entonces ¿para qué va a tener todo un área de gestión de proyectos? No tendría. Y eso es lo que pasa en la mayoría, porque son operativas. Y entonces ok. cuando viene un proyecto muy grande, pasa que entonces ya buscamos a alguien que nos haga un plan de gestión porque yo no ocupo tener una gestión per se. Cuando una empresa comienza a ocupar tener una gestión per se, cuando yo comienzo a generar muchos proyectos de manera, digamos, secuencial, comienzo a generar una variedad de proyectos, entonces yo comienzo a tener una gestión. Ahí se me vuelve necesidad tener una gestión. ¿Cuándo comienzo a tener portafolio? Cuando ya mi variedad, complejidad de proyectos comienza a crecer, me diversifico por ramas, yo me doy cuenta que con solo tener un método para todo no sirve y entonces ya tengo que comenzar a generar gobernanza. ¿Gobernanza qué es? Tener un área estructural, tener alguien que me dicte pautas, que me categorice proyectos y yo comienzo a organizarme en portafolios. Ese es el crecimiento normal. ¿Cuál es el problema de las empresas? Es que ocupo una PMO, se ponen a hacer una PMO y ni siquiera a veces tienen proyectos. Entonces, ¿para qué hago una PMO si todavía no tengo un flujo de proyectos como tal que me justifiquen tener una PMO? Eso es Ujú, lo que ha pasado en las organizaciones. Comienzan a hacer mamotretos de metodologías, de marcos de trabajo, y ni siquiera sé si mis proyectos realmente ocupan todo eso. Y bueno, ustedes que están en algún sector público saben, hay manuales, así casi hay 1000 páginas de gestión de proyectos en una organización. Y usted pregunta, ¿y todo eso lo ocupa? ¿De ahí? Hemos creado que es crear y crear normativa, pero no analizamos algo primero. ¿Qué ocupo realmente? Y ese que ocupo es, bueno, que ocupan los proyectos, que me piden a nivel normativo, a nivel legal, a nivel de gestión y a nivel propiamente particular de los proyectos. Ese es el análisis personalizado. ¿Ves? gracias. Con gusto. Ok, entonces, ¿dudas más en la parte de objetivos? ¿No hay más dudas? Bueno, si no hay más dudas, entonces paro grabación acá